Qué frío país, pero bueno, arriba, acá estamos una vez más. Para que sepas, son las 7 de la tarde con toda la información, el análisis y la opinión de un día caliente en medio del frío, Marce Pagano. Caliente porque hay fervor, porque es Argentina, pero la verdad que... Porque no paran de pasar cosas. Y uno que trabaja de esto, uno que trabaja de esto, menos mal. Sí. Corre sangre en las venas. Vamos a arrancar con la primera. ¿Qué te parece? Chingué, hoy empecé mal, la chingué. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me equivoqué el color de la corbata. Yo estoy muy decepcionada con No vos. te pega, mira, Estoy preocupada, después le vas a mostrar los zapatos a No, acá lo tengo, Marce. mira, así, acá. Y ahí tenés. Estoy muy preocupada. Sí, no Si se ve por sacás la... esto, estoy preocupada porque... Son como una mesa con dos vinos tintos distintos. ¿Qué va a hacer? Sí, y pero te voy a bueno. decir una cosa, nunca fallaste la primera vez y estoy preocupada, Es la primera Eddie. vez, es la primera vez, pero bueno, puede pasar. Puede puede fallar, pasar, ¿viste? Puede pasar. Todo. Acá estamos entonces con toda la información de este martes, ¿sí? 31. Y sí, y empezamos así, tal. Que la justicia convoque a los ladrones de guante blanco, dijo el presidente de la Nación, eufórico, en un acto desde Uruguay, le contestó Mauricio Macri. Vamos a ampliar. Y tenemos que hablar de tu billetera y te digo, agarrate en el bolsillo y agarralo bien fuerte. Ah, que sí. No es tanto, vamos a ser honestos, no es tanto en relación a la inflación que tenemos, pero se viene finalmente el aumento en luz y en gas. ¿Por qué? Porque tanto el organismo que aplica para un lado, que es el ENRE, y el Energas, que aplica para el otro, en ambos servicios finalmente definió. ¿Cómo vienen los aumentos? A ver, promedio luz 16%, gas 25%. La realidad es que es de los servicios que no han tenido prácticamente movimiento alguno desde el año 2019 en relación a la inflación. Pero por supuesto, para vos que venís acumulando un montón de aumentos, va a ser significativo. ¿Desde cuándo? Desde el mes de junio. ¿Pero cuándo llega? Llega en julio. Así que a reforzar el bolsillito porque julio viene recargado. Y a ver cómo se ahorra un poquito. En este programa venimos siguiendo la situación de los narcos presos que dan órdenes y siguen manejando sus organizaciones desde la cárcel. Sí. Bueno, la justicia chaqueña resolvió que los presos puedan tener celulares y tablets, claro que sí, siempre registrados, ¿no? Después nuestro compañero Martín Angulo nos va a dar más detalles de esta polémica decisión judicial en la provincia del norte argentino. Hay momentos en donde decimos que muchas cosas pasan lamentablemente desde las cárceles. Y tenemos que hablar de una buena, vamos a hablar de un orgullo, un emblema del deporte argentino, de Gabriela Sabatini. A 26 años de su retiro jugó, ganó e impactó en el Roland Garros. Te lo vamos a mostrar en un ratito. Muy bien, ¿no? Gaby Sabatini en su mejor forma, ¿eh? Ay, sí, ¿sabés qué es lo que me gusta? Que digo, dicen que el cuerpo tiene memoria. Y cuando haces las cosas bien, y en el caso del deporte, sí, que sea buena digamos, memoria, ¿no? Sí, se olvida algunas cosas. A veces se olvida. Cosas. Pero cuando haces las cosas bien y sos una mujer como ella con tan buena salud y que con tanta constancia en su entrenamiento, mirá cómo en realidad no hay edad. El cuerpo es el de una señorita de del primer rango de la, vamos a decir, de la escolaridad. ¿Por qué? Porque su performance realmente asombró a todos. Ella sigue siendo una imbatible en lo que es su as bajo la manga. Quiero darle la bienvenida a nuestro equipo. Tenemos los mejores columnistas del canal, se ponen celosos en otros programas. Sí, los queremos a todos, pero acá están los bueno, mejores. pero la verdad, La no dama ofende. Rosario ¿Cómo Ayerdi, le va? Martín Buenas Angulo, noches, Darín ¿cómo Buenas Mitraghi. noches. No, que son los mejores. Sí, la verdad Bueno, no ofende. se me ponen Lo mejor celosos. es lo mejor. Le mando un abrazo enorme a Los La queremos a manera- todos. Lo mejor es la manera más corta de definir lo mejor. The Claro. best of the best. Eso sí. ¿Y nos vamos a la calle? Marcelo Padovani no está todavía, pero ahí va a venir. Acá está. Ahora sí, está Marce Padova. Marce Padovani y Florencio Varela. No, mira está vos, en tengo Recoleta. Florencio Varela acá en el Y porque móvil. estuvo seguramente en Florencio Estuvo Varela. por ahí porque es un hombre que había recorre novedades el con el territorio. caso del Nova. Sí. Pero no, ahora está en Recoleta porque hubo un incidente violento ahí donde está Sí. Marcelo ahora y él nos lo va a reconstruir. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo te va, Eddie? Hola, Marce, buenas tardes. Bueno, lo que pasó acá es increíble, ¿eh? Y el nivel de violencia que vimos en las imágenes tampoco se puede creer. Exactamente por acá, o más o menos por acá, les diría. El 109 para, acá, Eddie, mirá, por acá para el 109. Claro, ustedes adelante del 109 van a ver en la grabación, en la filmación misma, que el chofer está filmando, ¿no? ¿Por qué está filmando? Y porque ahí se baja alguien con un fierro, podemos decir, con algo contundente,
y le rompe todo el vidrio. Le rompe todo el parabrisas, le rompe primero una parte, Marcelo, después ¿qué vuelve. calle es esa? En Recoleta, ¿dónde estás exactamente vos? Esta es Paraguay y Jean Lloré. Es Paraguay y el cruce con Jean Lloré. Allí está la plaza, Monseñor Andrea, muy conocida. Episodio del colectivo agredido por, no sé si por el conductor de otro Sí. vehículo o por un transeúnte, ¿cuándo fue exactamente? Por un conductor de otro vehículo, Eddie. Sí. Esto fue, si ustedes prestan atención al audio, no sé si está el audio, pero el audio dice 18 porque está la radio, está Blue, FM Blue puesta en el colectivo. Claro. Y el locutor dice 18:27 minutos. 18:27 de ayer, lunes. De ayer acá. lunes. Eddie, exactamente Hace por acá. 24 Yo voy a horas caminar. atrás. Sí, Marce. A ver, mostranos Sí. un poco el lugar. Hagamos un paneo con la gente en nuestro equipo de A24 fenomenal porque nos hace sentir que estamos en el lugar. ¿Dónde estamos? En el lugar en donde todo sucedió. Y fíjate esta mirada del lugar, ¿no? Porque no estás pasando en un lugar en donde no sucede nada, donde no pasa nada. Y es una calle altamente transitada. Y este hombre que demuestra lo que con Eddie y con Cari y con Agus y con Gonza, nuestros productores, charlábamos más temprano. Hay una Argentina desquiciada. Hay una Argentina donde la tolerancia es cero. Y esto pasó ahí. Vos fijate, Eddie, ahí lo está mostrando Ahí se Marce con nuestro equipo. baja con un fierro, con un palo, le empieza a dar al parabrisas del vehículo y está siendo Insólito. filmado por el colectivero, seguramente con su teléfono, filmado por el colectivero en el momento de locura total. ¿Hay una reconstrucción de por Y qué si se enojó tanto esta persona? ¿Qué le pasó? Sí, porque aparentemente lo que dicen es que lo chocó de la parte de atrás. De todas maneras, no equivale, no es una reacción equivalente, ¿no? Más Lo vale, toca de Marce. atrás el colectivero. Y porque ahora yo me preguntaba, ¿no? Con esto que está tan en boga, Marce, Eddie, ¿qué pasa si este muchacho está armado, no? No sé, es una pregunta que hago. ¿Qué pasa? en ¿Sabés ese que haces momento de una emoción? pregunta No sé. sumamente oportuna? Diste en la tecla, ¿no? Con esto de que armas libres para todo el mundo. Vamos a llamar, Eddie, Marce, si les parece, a Natalia. Natalia trabaja acá en la panadería. A ver, yo la voy a llamar. Dale, Marce. Y esa hora Mirá, de, Natalia, ¿por qué a Natalia? esa hora de ayer estaba en pleno Natalia horario de está trabajo, trabajando. como ahora. Claro, está trabajando Nati y nos va a atender. Yo ya vine a hablar con ella. Gracias, Natalia. Estamos en vivo para 24 con Eddie Zunino y Marcela Pagano. Te invito a que te pongas, Nati, el auricular, así ellos te van a poder escuchar mejor. A ver, y le contás todo lo que pasó ayer. Ten el teléfono, por favor. Ahí estamos. A ver. ¿Qué es lo que pasó? Sí, lo que sucedió es que el tránsito había parado acá, ¿viste? Porque ahí está el semáforo. Y acá estaba el colectivo parado y adelante había un auto. Y parece que el colectivero lo tocó un poco al auto. Entonces el conductor del auto salió quejándose que por qué no tomaba distancia, ¿viste? Que Natalia. no te enseñaron a tomar distancia, le decían. Sí. Sí, no te enseñaron así, le decían. Eso es lo que le decía a esta persona. ¿Vos saliste en ese momento a la vereda como estás ahora? Una vez que viste que... No, yo estaba adentro. Ajá. Pero escuchaste a este hombre que decía, ¿llegaste a ver el auto cómo quedó? Porque por la reacción debería haber sido un choque fuerte, pero por lo que decís vos, no. No, yo no vi el auto como estaba. ¿Sabés qué? Y Voy a tampoco hacer una salí, apreciación sobre este video mientras Nati nos cuenta que no lo que vio o dejó de ver. Date cuenta de algo, Eddie, date cuenta vos del otro lado. No tiene patente este auto. Es una vez más esos autos que decimos, ¿cómo puede ser que en plena ciudad, en una de las ciudades más importantes del país, estén circulando sin una patente? Mirá qué ojo la Marce Pagano viendo el auto sin patente. Es que ¿sabés lo que pasa, Eddie? Y está difícil de identificar. Y la verdad es que en el desquicio y la intolerancia también tengamos que ponernos del lado de los que cumplen. Y yo me pongo también del lado de Natalia y la hago partícipe de la conversación. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo es ser una persona que se dedica a atender al público? No importa tu profesión, pero vos tenés que atender al público. ¿Estás notando que hay mayor intolerancia? Digo, intolerantes. Sí, si la gente está puede más haber nerviosa, siempre, más ¿no? violenta, Claro. contesta peor. El punto es, ¿notás que la gente está más efervescente, que está más virulenta, Nati? Sí, estaba violenta. Me pareció a mí que era muy exagerado el hombre.
Pero más allá de este caso puntual, la gente que viene, tus clientes, ¿están más como alterados? La gente en general, dice Marcela o Eddie. No, no tanto. O sea, acá no. Yo no veo mucha gente así, o sea, lo veo No, más así no. Pero lo que sí estamos adentro de un local notando... comprando, no, pero en el roce en la calle, ¿no? Sí, La sí, superposición seguro. de unos con otros. Cuando sucede una cosa así, que qué sé yo, a uno se le fueron los reflejos y impactó en otro auto y parece que lo hubiera hecho, no sé, a propósito con ganas de lastimar, porque la reacción parece responder a eso. Es que ¿sabés qué pasa, Eddie? Es que en la intolerancia se va notando también cuán peligroso es manejar en la ciudad de Buenos Aires y en cualquier ciudad del país, ¿eh? No lo estoy sumando como un plus de que es solamente en Cava. En realidad, en las ciudades en donde hay más tránsito, en donde hay más conjunción de gente, por ende, se está notando más esto, que es la intolerancia de los argentinos. No sé cuánto tendrá que ver el factor social o económico, pero sí recibimos cada vez más casos o cada vez más videos que se viralizan con este nivel de violencia, que no tienen justificación, porque te rompen el auto, es tremendo. Te choca un colectivo, te querés matar. Que es verdad también que muchos colectiveros o muchos camioneros hacen uso del poder vehicular, que es básicamente que vos sos mínimo en tu auto o en tu moto al lado de semejantes monstruos. Es real, porque uno maneja y lo ve. Ahora, nadie se da vuelta y hace esto. Esto es algo que no podemos naturalizarlo. Y a raíz de otros casos estamos viendo lo que pasó con la salud mental de los argentinos y de los porteños en particular, desde antes de la pandemia a después de la pandemia, ¿no? O sea, parece que todo este tiempo de distanciamiento, de encierro, de problemas acumulados en el bolsillo, en la familia, en las relaciones, etcétera, etcétera, generaron una situación que los profesionales de la salud mental están viendo con preocupación y que, bueno, ayer mismo y en estos días estuvimos conversándolo acá a partir de otros casos, pero esto de la violencia en la calle, vos sabés que yo percibo en la calle que la gente como que después de la pandemia noto, primero, una como voracidad por juntarse. Y apenas se juntan, se pelean. Hay una pelea, sí. O sea, hay una situación donde la distancia, la noción, la relación con el otro entró en un nivel de conflictividad grande donde seguramente se están expresando otras cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana. Vos sabés que, Eddie, nosotros hicimos un programa también hace unos días cuando estábamos bancándote que vos estabas con COVID, también sobre qué pasa con solo estar en la calle. Y muchos ciclistas nos escriben, y me han pasado, de gente que levanta la mano y dice, yo no uso más la bicicleta, Marcela, porque hasta el ciclista está agresivo. Digo, no es solo el colectivero, no es solo el que te manipula un auto. Y hay como un rigor o una efervescencia que quizás está dando un paso más hacia la violencia de lo que estamos tomando conciencia. Entonces, como no queremos naturalizarlo, desde este programa te proponemos que participes y nos cuentes en primera persona cómo lo estás viendo. Cómo lo hacemos con nuestras redes sociales, como siempre, para que sepas a través de las redes sociales del canal de A24, te pregunta, ¿percibís? Dale, Eddie. ¿Más violencia en la vida pública que antes de la pandemia? Una opción, sí, percibo más. Otra, percibo la misma, nada cambió. Y la otra opción, no, percibo menos, para que vos nos cuentes desde tu casa o desde donde estés con tu dispositivo móvil, cómo estás percibiendo la situación en esta vuelta a la normalidad, por lo menos entre comillas, que hemos tenido después de tanto tiempo pandémico. Yo te lo pregunto en primera persona. No somos personas que también van a conurbano bonaerense, van y vienen. ¿Vos cómo lo notás? Yo noto que esto, ¿no? Que hay una pulsión por juntarse y por discutir y pelearse. Hay choques entre personas, discusiones en las filas. Hoy, por ejemplo, en Plaza Lavalle, vi a una policía discutiendo con un vendedor ambulante de una manera poco usual. Pero esto también es una preocupación de, vos hablas del conurbano bonaerense, incluso de los intendentes, que están siempre preocupados porque cualquier situación puede generar una tragedia. Y ellos están preocupados por esto, porque puede ser el retraso de un tren que no para, un colectivo. O sea, siempre puede cualquier situación estar al borde de generar una tragedia con la gente que está justamente muy irritable en la calle. Ahora, es una preocupación de los intendentes y también en la ciudad. Si entre este conductor de un vehículo que se baja a pegar con un palo, un fierro al parabrisas de un colectivo, no hay en el medio una puerta cerrada del colectivo, el propio parabrisas, ¿en qué puede terminar esa situación con el uso de lo que en ese momento está convertido en un arma hecha y derecha? Más violento que él. Ahora, Ros, yo y lo sumo al debate, ya que vos sos la especialista en política. ¿Cuánto tiene que ver esto con que también quienes deben dar el ejemplo, como pueden ser los funcionarios o los políticos más relevantes de Argentina, también se pongan más exacerbados cuando hacen expresiones públicas?
yo lo digo desde un Milei hasta un Mauricio Macri, hasta una Bullrich, o desde el oficialismo, el que sea, o las peleas entre Cristina y Alberto. ¿Cuánto eso influye en El la propio sociedad? Alberto Fernández hoy hablando contra Mauricio Macri, o sea, el tono en el que se hablan, esto de no salir de la grieta, o sea, esta grieta que conviene claramente a Juntos por el Cambio y al oficialismo, el pelearse todo el tiempo en cámaras, pero sin duda tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con la economía y con la pandemia. Son dos factores que nosotros estamos hablando mucho de salud mental y que la salud mental también tiene que empezar a atender y sobre todo también a los jóvenes que la sufrieron mucho la pandemia. Con el discurso de la impotencia y el odio con la vena hinchada, ¿no? Está en comunicación Alfredo. alguien que es protagonista de esta historia, Sí, Marce. sí, porque está el chofer. O sea, vimos este video y decíamos, bueno, a ver, ¿puede pasar que te toque que alguien maneje mal, te roce el auto? Y la verdad que sí, en un momento de furia te agarra, pero nadie reacciona así. Así que ahí estamos en primera persona. Él es el chofer de este colectivo que fue agredido. Hola, ¿cómo estás? Contanos qué pasó. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Alfredo, gracias por atendernos. Contanos cómo fue el acontecimiento de ayer, hace prácticamente 24 horas, 25 horas para ser exacto, ahí en Recoleta, en la calle Paraguay. Sí, fue más o menos a las 6:15, 6:20. Iba por Paraguay. Había cruzado Jean Lloré y ahí a mitad entre Jean Lloré y Ecuador sobre Paraguay. Ya íbamos íbamos muy despacio porque estaban arreglando la esquina de Ecuador. Entonces íbamos todos en fila india, bien despacio. Pero yo notaba que el auto adelante de repente se venía como quedando, ¿no? Bueno, y no pasó mucho y el tipo se clavó, se frenó el auto, se clavó ahí. Y bueno, yo freno y Pero termino espera, frenando. Alfredo, dame un instante acá porque como contamos una cosa, contamos la otra. Vamos a ver bien qué fue desmenuzar qué pasó. Había demasiada, evidentemente estabas muy próximo. No había una distancia lo suficientemente prudente como para que vos puedas frenar sin chocarlo. ¿Eso puede haber ocurrido de esta manera? Puede ser, yo lo llevaba más o menos a una distancia de 1 metro, 1,5 metros, no más que eso. Y vos pisaste el freno, Yo lo pusiste yo a ya pleno iba el con freno, el igual lo tocaste. ya iba con el pedal en el freno. Yo ya iba con el pedal en el freno porque allí en fila india no sabía en qué momento te pueden frenar. Entonces yo ya iba con el pedal de freno y el coche iba con el envión. Pero en un segundo se frenó el auto, se clavó y nada, me lo terminé apoyando con el auto de él. No es que lo choqué Está y bien. lo empujo el auto. No, me termino apoyando con el auto de él, ahí termino de frenar A el ver, auto. hasta ahí es un perdóname, episodio fue vial. apoyar el auto, no fue un choque, fue como famoso que toquecito. él frenó y casi que vos frenaste con él y nada más, lo abollaste. Claro, como que uno lo apoya como para a ver si, para que ustedes entiendan, como para que uno quiera empujar un auto, ¿no? Pero Bueno, eso Alfredo, está. yo de ninguna manera voy a justificar esto, solo quiero reproducir qué fue lo que sucedió, porque la verdad es un loco al volante el que estamos viendo. ¿Vos lo venías apurando al hombre para que vaya más rápido? No, imposible, porque era sabido que en esa cuadra, era una cuadra sola que está cortada la esquina, te queda una mano sola, si no tenés como apurarlo, porque íbamos a mitad de cuadra. ¿Él pudo haber interpretado que vos lo empujaste, que lo quisiste empujar para apurarlo? La verdad que no sé qué es lo que interpretó él. ¿Y qué te Sí sé decía cuando se te vino al humo? Que sí, que iba a ir a la justicia, que estaba como loco, cuando estaba rompiendo los parabrisas, porque previamente cuando se baja ni siquiera fue a ver lo que había pasado con el auto de él, si estaba roto o no estaba roto. Sí, se ven las imágenes, eso que decís, es real. Ahora, ¿qué te gritaba? Porque se ve que está a los gritos o está hablándote. No podemos escuchar el audio de la imagen. Ahí está diciendo que sí, que él va a ir a la justicia, que se va a hacer justicia, que él va a hacer justicia y que bueno, y que como invitándome a pelear. Ah, él buscaba una reacción, o sea, vos buscaba que te bajes. Si vos tenías un mal día, un pajarito cruzado, la verdad que si te bajabas podía terminar en algo muy complicado. No, sí, yo igual sé que la situación uno interpreta, a veces hay situaciones y situaciones que vos te podés bajar. Por eso hay dos sentidos posibles en lo que vos decís, que él va a ir a la justicia para hacerte pagar a vos, donde eventualmente corresponde una mala maniobra de tránsito,
y otra cosa es yo voy a hacer justicia dándote con, no sé qué era, un palo, un fierro. Son dos maneras distintas de reaccionar, ¿no? Una, Claro. te denuncio y otra te rompo todo. Claro, él se bajó con un fierro, eso con los que extraban los volantes de los autos. Bueno, él se baja con eso. Y ahí es donde empieza a romper todo. Y eso es lo que decía él, que él iba a hacer justicia. Y bueno, y después invitándome a pelear, insultándome y diciendo de todo. Alfredo, ¿cuándo Sí. vos decías recién, uno se da cuenta cuando uno puede bajar y cuando uno no debe? Obviamente cuando vos tenés una persona que te está rompiendo un parabrisas no te bajás. Ahora, ¿hay momentos en los que vos decís, sí, yo me bajo e intervengo y me defiendo? No, lo que te quiero decir es que uno cuando se puede bajar se interpreta que cuando te das cuenta la persona cómo reacciona. Es decir, si hay personas que reaccionan, se bajan, mira el auto. Y se te hago una vuelve al pregunta, auto. porque también yo manejo, ¿viste? Y me ha pasado muchas veces que me han tocado el auto, no un chofer tan amable como vos, pero otros colectivos, y nunca logro dar con los papeles, porque nunca se detienen. Entonces uno quiere hacer la denuncia en el seguro y queda sin esos datos tan relevantes. ¿Por qué pasa No, esto? ¿Por qué sucede? Y no digo en tu línea, digo en general. ¿Por qué ves que...? Porque eso también exacerba y para mal en el comportamiento o en el buen comportamiento y la salud vial. ¿Por qué generalmente no detienen el colectivo, dan los papeles? ¿Qué pasa con algunos colegas que se comportan de otra forma? Mira, yo te hablo por mí. Yo te voy a hablar por mí. Los papeles no te lo da la empresa. Ah, ¿Por qué no te da la empresa? Vos tenés un interno de colectivo y una chapa patente del colectivo. Es decir, vos cuando tenés un siniestro en la calle, en la vía pública, con un transporte público, ¿no? Lo que te puede dar el chofer son esos datos. Te va a dar el interno de la unidad, pero chapa para eso vos patente de la unidad. supongamos que te puede pasar y de buena fe sin querer rozás a un auto. Vos tenés Sí. que detener el vehículo. Sí. Contanos cómo es eso, cómo es el buen Yo me proceder. detengo, es lo que yo le invité a él, a esta persona. Cuando él pasa todo esto, le abro la ventanilla del lado mío preguntándole qué es lo que le había pasado para que frene de esa manera, haga ese tipo de maniobra. Y invitarlo, nos tiramos, no sé, yo iba del lado izquierdo, nos tiramos para el lado derecho. Y parábamos y hacíamos intercambio de datos y bueno, y seguíamos. Como cualquiera que puede pasar, te puede pasar en la calle. Como Claro. cualquier buena persona, ¿no? Sabés Si que te acá puede está pasar- nuestro compañero Martín Angulo Sí. y te quiere hacer una pregunta ¿Cómo sobre estás, este punto. Alfredo? No sé si alguna vez te tocó vivir otro episodio tan violento como este, pero acá discutíamos que veíamos que hay un poco más de violencia en la calle. ¿Vos en los últimos tiempos notás esto? Sí, hay muchísima, la gente tiene menos empatía por el otro, el que le quiere ganar al colectivo, el que viene al costado y ve que lo puede pasar al colectivo y ganarle. No, sí, hay mucho. Aparte, tenés que estar atento a todo, las bicicletas. No, es muy complicado estar en la calle. Pero notás que la gente... La bicicleta quiere respetar la bicisenda. Cuando llega a la esquina quiere que el tipo de la bicicleta lo respete, pasa a él. Pero más allá de esa bueno, lucha, eso. si querés, de calle entre quienes estamos en la calle, ¿notás que hay reacciones más violentas, que la gente es menos educada que en otros tiempos? Incluso con los vos, pasajeros, entre quizás los te pasa. pasajeros. Sí, enseguida, sí, la gente te reacciona enseguida mal, agresivamente. Por cualquier cosa te quieren agredir. Y en la vista de quién es el chofer. Alfredo, Entonces, te agradecemos muchísimo el contacto con Para que Sepas. Y bueno, esperemos que se calmen un poquito las cosas porque estamos viendo, y Marcela Pagano ponía la palabra justa, ¿no? Desquicio. Escenas de desquicio, de descontrol. Sí, y nos vamos a otro escenario del desquicio. Marce. Totalmente. La Argentina desquiciada y ahora también en Rosario. Fíjate lo que vamos a ver ahora. Vos imaginate que te das cuenta que la única forma que tenés de defenderte, si tenés un auto y no tenés la suerte de tener la posibilidad de pagarte un garaje o no tenés un estacionamiento en tu casa, la única manera de que no te roben todo lo poco que tenés es encadenar tu propiedad. Imagínate que todos los días llegas a tu casa, estacionas después de trabajar y tenés que encadenar tu auto. Imagínate si la única forma de hacer valer lo que tenés es, le tengo que quitar las llantas, le tengo que quitar la batería. Imagínate lo desquiciado
que es una persona o lo desquiciada que se predispone una persona que todos los días tiene que hacer eso para poder tener su propiedad privada a salvo. Esto sucede en Rosario y está Joana Don, nuestra compañera, haciendo una cobertura, porque lamentablemente, una vez más, tenemos que hablar de una de las ciudades más importantes del país al borde del desquicio. Y esta vez no son los narcos, o puede tener que ver, pero contanos, Joana, vos, ¿qué es lo que está pasando en Rosario? Marcela, Edi, muy buenas noches para todos. Así es, estamos en zona oeste en donde los vecinos ya no saben qué más hacer para frenar esta ola de robos que vienen sufriendo a diario. Comenzaron sacándole las baterías, como bien contaba, para tratar de evitar que se lleven los autos. Vinieron, le pusieron sogas, cadenas y se los llevaron arrastrando igual. Esa fue la manera en que se seguían noche tras noche sin poder dormir los vecinos, escuchando ruidos, saliendo a la calle y tratando de buscar su vehículo a ver si estaba, porque muchos de ellos no tienen la posibilidad de acceder a una cochera. Y estamos aquí precisamente con dos de ellos, Matías y Horacio, que no saben ya cómo afrontar esta situación. Matías, ¿cuántas veces te robaron en esta zona este de Rosario, la batería? Buenas noches. 3 veces ya. 3 veces fui víctima de la inseguridad. Y bueno, ¿qué va a hacer? Lamentablemente es así, se vive así acá en Rosario, inseguro. Y sacando la batería todas las noches para que no me la roben más, porque ya no sé cómo hacer para combatir. Pero una esto. locura, tenés que Matías, sacar la batería todas las noches. Es como, A ver, Edi, no, vos no sé en qué entendés de termina esto. Me autos. voy a encadenar la mochila, me voy a encadenar el teléfono y me voy a encadenar yo No, a la reja pero- para no moverme nunca más. No Y sé, aparte no sé el cómo trabajo, sigue esta, Edi, yo te esta digo una- autogestión de la inseguridad. No sé si te pasó alguna vez, yo no solo no pude hacerlo, sino que es un trabajo realmente, te lleva tiempo. A ver, Matías, ¿cuánto tiempo de tu vida destinás a poder sacar el auto? Porque si vos tenés que ponerle la llanta, sacarle la cadena que le pones, ponerle la batería, ¿cuánto destinás de tu día a solamente poner en marcha el auto? Y si tengo que salir y ponerle a las 5 de la mañana para hacer todo esto. ¿Y a las 5 para arrancar tu trabajo, qué hora? Para arrancar mi trabajo. Y yo entro a las 7. No, es una locura. Vos fijate lo mal que está viviendo nuestra gente porque estamos naturalizando algo que no es. Contame por qué se te ocurre a vos o por qué los vecinos instrumentan esta terrible moda de autodefensa, como remarca mi compañero, como remarca Edi, de autodefensa de seguridad. ¿Cómo se les ocurre? A mí no se me hubiera ocurrido, te soy honesta, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes? Y porque no hay otra manera. Si no tenemos, no pasan patrulleros, no tenemos ningún tipo de vigilancia. Así que no nos queda otra que hacer eso, que autocuidarnos. Ahora, Matías, lo que es evidente es que hay un mercado de las baterías. Vos sacás la batería para que no te la roben, pero después se roban los autos enteros, porque lo que hay es un mercado de Es autopartes. increíble. Aparte, Entonces se es como que se lo hay llevan arrastrando, una ¿eh? cadena de delito donde los vecinos ya no saben qué hacer y algunos terminan atando con sogas o con cadenas los autos a los árboles para que no se lleven el auto. ¿Esto vos tenés relatos o vos mismo de que esto es lo que está sucediendo? Bueno, mira, ahora Horacio, que es el vecino que decidió a partir de esta ola de robos, de ingeniosamente tratar de evitar que se lleven su vehículo, es el que todas las noches llega, estaciona el auto aquí sobre la calle y hace todo el mecanismo de poder sacar la rueda. Imagínate lo que es llegar a tu casa después de un día largo con estas temperaturas y tener que proceder a sacar toda esta rueda para poder ir a dormir tranquilo, para buscar un poco de paz, Horacio. Sí, eso es así. La solución que encontré ante los hechos de inseguridad que hay acá en la zona. El último fue el robo de la chata del vecino y digo, bueno, no es suficiente sacar las baterías, así que de acá en más en adelante saco la cubierta todas las noches y cuando tengo que utilizarlo como será a la mañana, vengo nuevamente un ratito antes de salir, le coloco la cubierta, saco los tacos y utilizo el vehículo y cuando vengo, como viste recién, agarro y saco la cubierta, pero no sé si será una buena solución, pero es la única que tengo a mano. Es terrible lo que nos contás. ¿Una o las 4? Una o las 4. No, una sola, la delantera. Solamente la delantera le saco. Ahora, Horacio, te estoy viendo hacer todo ese trabajo y también me pregunto, con todo el respeto lo digo, estamos hablando de autos relativamente habituales de la clase media, no es que se están llevando un Audi, algo que, no sé. No, son autos de gente, somos todos gente de trabajo la que estamos acá.
Y lo que hacen es robártelo para sacar algunas piezas y todo, porque vos fijate que este vehículo es modelo 94. Claro, eso es lo que te quería decir. Lo traté de asegurar. ¿Qué pasa con los traté de seguros? asegurar. ¿No te quedás tranquilo con el seguro del auto? No, porque las compañías de seguro, lamentablemente, depende del modelo, no te hacen contra robo ni incendio. Solamente te hacen contra terceros. Y bueno, otra cosa... Y esa foto que está podemos mostrando hacer. Matías, ¿qué es de esa chata? Sí, esa es la camioneta que le sustrajeron a mi vecino el día 25 de mayo. ¿Y cómo se la llevaron? Que él hacía lo mismo que hago yo, sacarle la batería a la camioneta. Vinieron con un auto, ataron una linga y se la llevaron de arrastre, arrastrándola con una linga de tiro. Bueno, desde el 25 de la mayo. impotencia, la desesperación y la creatividad para tratar... No solamente la batería. La impotencia... Por miedo a que pase lo mismo, ¿viste? Sí, Horacio, la impotencia y la creatividad, de alguna manera, para tratar de evitar que te lleven el auto. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Reforzaron las rondas? No, las Esto es parte de una autoridades, industria que va más allá del tema de los narcos, tan famoso en Rosario, que ya se expandió a otras bandas de otros tipos de delitos. ¿Qué le dicen las autoridades? No, las autoridades no te dicen nada. Al contrario, no tenemos patrulleros, no hay... Vos ves que pase algún patrullero que esté por la zona, todo, ¿viste? ¿Vos sentís que es una zona liberada? A las inseguras. No sé si será liberada o qué, pero ya te digo, las autoridades no se ven, no te dan soluciones. Y lo único que hacemos entre los vecinos, hacer grupos de vecinos, de WhatsApp. Claro, obvio. Horacio, y bueno, vale. se me ocurrió esto, lo de la rueda, ¿viste? Te agradecemos enormemente Para en tratar contarnos en primera persona lo que se sufre, lo que se vive, e insisto, esto pasa y está pasando en las ciudades más importantes del país. Ahora toca Rosario. La conclusión se la dejo a Eddie. Exacto. Eddie, se lo llevan arrastrando un auto. Sí, ¿Qué significa que sea tan simple en la vía pública, a la vista de todo el mundo, arrastrar un auto? O sea, ¿no tienen miedo de que los casen? No, evidentemente no. Y en una ciudad como Rosario, donde los delincuentes no tienen ningún problema en balear domicilios de fiscales, de comisarios, de autoridades, etcétera, etcétera. Yo con lo que me quedo es con esto, ¿no? La impotencia de ver qué hago, me tengo que defender solo, y la creatividad sin llegar a decir, bueno, me voy a armar y voy a esperar en la ventana a que me lo vengan a robar y actuar por mano propia. La gente tomando la seguridad en sus manos, pero de un punto de vista preventivo y sin saber si le va a resultar o no. Eso te enloquece. Te enloquece. Tenemos más noticias y empezamos con Martín Angulo. José Alperovich, el ex gobernador de Tucumán, va a juicio oral y público acusado de abuso sexual y violación de su sobrina, que también era su empleada hace esto ya 3 años. Los hechos son de 2010, un poco más, 2017 y 2018. Hoy los fiscales que tienen la causa pidieron formalmente la elevación a juicio oral de Alperovich. ¿Pero por qué? Porque el que pidió ir a juicio oral es el propio Alperovich. Él a principio de mes había sido procesado por el juez Osvaldo Rapa por estos hechos, y a Alperovich le quedaba la instancia de apelar esa decisión a la Cámara para que la revise y eventualmente lo sobresea, que es lo que viene pidiendo Alperovich. Pero el exgobernador, con sus abogados, se presentó ante el juez y le dijo al juez: yo no voy a apelar, yo quiero ir a juicio rápido, no confío en cómo se está investigando la causa en esta instancia, quiero pasar a juicio oral y público, y es el propio Alperovich el que dice vamos a esa instancia. Por eso el juez dice, muy bien, ese es su derecho, cerramos la investigación acá. El juez le dice a los fiscales cuál es su opinión de esto, y hoy los fiscales Santiago Bismara y la doctora Laboceta del UFEN, Mariela Laboceta, es un organismo especial de la Procuración General de la Nación sobre delitos contra las mujeres, dijeron que Alperovich vaya a juicio oral y público. Lo acusaron de 3 hechos de abuso sexual y 6 hechos de violación, que los enmarcaron en una relación de poder, en donde obviamente Alperovich, por su cargo, por su función, por quien era, tenía el poder por sobre la víctima de estos casos de abuso sexual. Martín, precedentes de una situación de un político de tal magnitud?
Porque acá estamos hablando de una violación, ¿eh? Hubo acceso Sí, carnal 6 según hechos. la víctima y hay peritos que están Sí. dando cuenta de esto. Absolutamente. ¿Hay No. otro registro en la historia argentina? Siempre que hablamos de políticos y justicia, hablamos de causa de corrupción, que Es es cierto, es principalmente los hechos por los que son investigados. De la magnitud del poder que tuvo Alperovich, 3 veces gobernador de Tucumán, senador nacional, un hombre muy importante de la política argentina en la última década, no hay antecedentes que vaya a juicio oral y público por delitos sexuales. Va a ser un juicio muy trascendente que, como decías Marcela, no tiene otros antecedentes, por lo menos en los últimos años, en la historia política Es argentina. la doble importancia de este caso, ¿no? El caso en sí, por la violación, por la violencia de género que llega a tribunales y que se trate de una persona tan poderosa, tal vez esto signifique un antes y un después, ojalá. Absolutamente, Rosario. y lo que se tardó, Eddie, también, en apartarlo de su Totalmente, lugar. sí. Roba Yardi, la información política. Bueno, y en el oficialismo empiezan a oler que en las próximas semanas podría haber un fallo de la Corte y que sería a favor de la ciudad. Estamos hablando de la pelea por la coparticipación entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires, que el gobierno le quitó a la ciudad de Buenos Aires lo que le había dado Mauricio Macri de su presidencia, y la reta fue a la Corte. Lo empiezan a oler y por eso hace algunos días vimos cómo los gobernadores incluso se metieron en esta pelea. Primero dijeron que no, la Corte debería tener un criterio federal, pero después dijeron que iban a presentar un proyecto para reformar la Corte, para avanzar quizás en mayor cantidad de miembros de este Tribunal Supremo. Bueno, hasta ahí habían avanzado. Era un mensaje claro para los magistrados diciendo, ojo con lo que vas a fallar. Ahora, como ya están oliendo que se viene dentro de pocas semanas, quieren ir más allá y quieren verse con Alberto Fernández. Quieren hacer una reunión estos gobernadores peronistas que no quieren que falle a favor de la ciudad de Buenos Aires, la Corte. O quizás el jueves se reúnan con Alberto Fernández, que muestren una foto de unidad los gobernadores, remarcando que no le puede dar más puntos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires porque las que pierden son todas las provincias. Ahora, no solamente el kirchnerismo Sí. va contra la Corte, sino que también los gobernadores se meten en la pelea, ¿eh? Es muy interesante la información que está dando Rayardi, porque la realidad, y acá lo participo también a ver si vos querés aportar algo también, Martín, porque es sin precedentes, sería sin precedentes si la Corte Suprema decide algo que en definitiva tiene que ver con el presupuesto de una nación y cómo se distribuye tal. No recuerdo un antecedente en donde, porque esto es radical, son fondos que después es un efecto dominó, digo, así como en la ciudad puede haber otra provincia que diga, yo tampoco estoy de acuerdo, lo que aporto no es lo que me llega. Ya hubo reclamos de otras provincias por tema coparticipación. Es un tema muy técnico. Yo no sé si otras provincias como Santa Fe, San Luis, reclamaron exactamente lo mismo que está reclamando la Ciudad de Buenos Aires, pero en esos casos la Corte falló a favor de las provincias. Y yo creo... Perdón, fue al comienzo del gobierno de Mauricio Macri. Claro, exactamente. O en realidad creo que ya no había comenzado y era ya presidente electo, digo, pero tuvo que pagarlo Macri. Lo tuvo que pagar Macri. Inclusive creo que antes también hubo fallos similares. Yo creo ya en una situación de análisis que una foto a la Corte no le mueve el pelo, ¿eh? No le hace cambiar el Una fallo. sola si tiene la pregunta. decisión política, ya Y está. si tiene la decisión tomada, ya está. Una sola pregunta sobre este tema de los gobernadores. ¿Gerardo Morales dónde queda parado? ¿Está dentro de este grupo o está fuera? En este grupo no, Gerardo Morales no estuvo en la presentación. Este grupo lo que dijo es vamos a hacer un proyecto para modificar los miembros de la Corte. Bueno, en este grupo no estuvo, sí estuvo en los anteriores reclamos, por lo cual después de esta carta que dijeron los gobernadores no se presentó ningún proyecto. La verdad que no había ningún proyecto, pero parece que están decididos a avanzar. Bueno, vamos a hacer un giro y nos vamos con un panorama internacional con alguien que realmente es una figura popular y que lamentablemente tenemos que hablar de una causa que generó polémica durante años. Dari, ¿de quién estamos hablando? Porque estamos hablando de, yo diría, el juicio del siglo en Hollywood, sin dudas. El juicio del siglo, por lo menos el siglo XXI. Johnny Depp, Amber Heard, ambos acusándose mutuamente de difamación en el marco de una relación muy conflictiva donde ambos se acusan de haber ejercido violencia física y simbólica uno sobre el otro. Hoy se esperaba el veredicto de este juicio, que es civil, no es penal, es un juicio civil donde Johnny Depp acusa a su ex Amber Heard de difamación por 50 millones de dólares. Ella lo acusa a él con una contrademanda por 100 millones de dólares. 6 semanas de un juicio televisado
visto en todo el mundo, donde se está haciendo cada detalle, donde es realmente una telenovela. Se esperaba hoy la resolución del jurado de 7 miembros en Fairfax, Virginia, ¿Y pero qué pasó? se pospone hasta mañana porque continúa deliberando el jurado. ¿Y cuánto puede...? Obviamente tiene que ser... Contanos vos que sabés el detalle de cómo funciona la justicia allá. Cuando no se ponen de acuerdo los jurados... La resolución del jurado tiene que ser siempre unánimes. Bien, ¿y cuánto puede tardar? ¿Cuánto puede...? Porque es mucho No hay el un poder que límite se de mueve detrás de tiempo. este juicio. ¿eh? No hay un límite No de tiene tiempo. límite. No hay límite. No hay Uy. límite. No es un caso. A ver, hay casos por ahí. ¿Y donde esto está en se juego- sigue en los medios o son privadas las audiencias? No, todo televisado. Está todo televisado Es un públicamente. Es un show realmente, insisto, es un show fantástico, increíble, donde es muy interesante también ver las reacciones, las reacciones del público. ¿Es cierto que se comercializó la transmisión del juicio? Tanto ¿Con publicidad? Tanto detalle no te puedo Sí, dar. Tanto para detalle Cari, no te puedo que dar. es nuestro... Cari es nuestra productora ejecutiva y además es nuestro Google, ¿viste? Es como... No sé, Sí, es está nuestra- allá arriba y siempre baja la Nuestra información. buscadora. Ella Es nuestra dice... buscadora de cabecera. Me dice, todos nuestros productores lo son, pero ella nos está confirmando la información que estás preguntando vos, Eddie, que sí, que se vendió. Digo porque, para miseria, ya que estamos, sacamos provecho, ¿no? Digo, es un juicio, no es menor, es muy delicado, porque supongamos que, en este caso, Johnny Depp no sea realmente una persona que haya generado violencia sobre esta mujer. Si fuese así, que es lo que él dice... Los trabajos que puede haber perdido son multimillonarios. La imagen de este actor quedó ligada a una situación en donde no se lo puede emparentar Los dos, con un hombre de Marce, familia, lamentablemente. dicen lo mismo. Que las acusaciones... Porque acá entendemos, ellos se separaron... Vos me pegaste, no me ellos se pegaste divorcian vos, en me agrediste, 2016. no me agrediste vos. En 2016 se divorcian, escándalos, ella mostrando imágenes de golpes que él le habría dado, presuntos golpes, él diciendo esas imágenes están tocadas, pero en 2017 llegan a un acuerdo. Llegan a un acuerdo, publican un documento conjunto, listo, está todo bien, fue una relación conflictiva, pero ya está. Acuerdo aparte de confidencialidad, nadie puede decir más nada de la relación, fin. Pero 2018, ella, Amber Heard, publica en una columna de opinión en The Washington Post, ahí está, esa columna de opinión de 2018 en la cual se presenta como víctima de violencia y de abuso. A partir de Contanos esa quién columna. es ella, digo, porque Ella es una tal vez actriz. hay mucha gente que no la conoce tanto. Johnny Depp Sí. es un artista Sí. súper reconocido, pero ella no es menos. Aquaman es una de las películas más conocidas en las que actuó, digamos, de las últimas, de las más pochocleras. Es Aquaman, es una actriz, obviamente no tan conocida como él, pero que Mostrame tiene la cierto cara de reconocimiento, ella, que fue Cari, pareja, mírala. por ejemplo, de Elon Musk. Fue pareja de Elon Musk. Elon Musk, De hecho, mira. habló Mira, también en este contexto. Elon comió bien. Ahora está en todos lados. Es una el belleza verdadero de dueño- mujer. El Es un verdadero juicio dueño de todo. Insólito, porque aparte la cantidad de personajes apareció testificando exparejas de Johnny Depp, Kate Moss, por ejemplo, que No. había una... Por ejemplo, que Pero había... espera, estuvieron, discúlpame, porque yo Testificando. quiero reconstruir algo que no conozco, que es como ese sistema judicial de Estados Unidos. Acá Martín también la tiene clara, yo no lo tengo claro. ¿Es obligación si te llaman a...? Sí, como testigo, sí, Porque no sé Kate cómo Moss se será en debe querer Estados matar, Unidos. Kate Moss, ¿entendés? Winona Ryder Testigos, también. sí. Marca Chanel, que es prestigio a nivel Winona internacional, Ryder también entrando a dice tribunales. Bueno, Winona igual tiene lo suyo también, ¿no? Rosario cuando se escondió alguna cosita Claro. y también tuvo sus propias causas. Sí. Pero Cuando la las llamaron marcas, dijeron, ¿qué hice ahora? No fui. Bueno, yo no fui. tranquila que como testigo. Yo no fui. Claro. Pero las marcas que comercializan a estos actores o representantes populares como si fuesen una marca, la realidad es esa, son empresas que apoyan como sponsoreo a estas marcas, son personas marcas, insisto. Lamentablemente estas personas empiezan a bajar su precio, es una marca que baja su precio con este tipo de situaciones. Vos sabés que... Esta nota que veíamos es parte de la prueba del ¿Qué expediente. pasa? Esa nota es la que dispara el juicio. Porque justamente a partir de esa nota, después de que se haya habido un acuerdo, un divorcio con un acuerdo, Johnny Depp, le presenta una demanda por difamación, porque ella vuelve a instalar la cuestión de el abuso, de haber sido víctima de abuso. Entonces él dice, producto de esto yo estoy perdiendo prestigio y trabajos. Pero ella de lo hecho, menciona. ahora perdió, ella lo menciona elípticamente, pero se presenta concreta. No es una nota donde ella habla extensivamente sobre su Nombre y caso con Johnny apellido Depp, del hombre pero no da. claramente da a entender que ella fue víctima de abuso sexual, de abuso, digamos, en general, no solo sexual también, en el marco de la relación con él, víctima de violencia de género. Es por eso que él presenta la demanda. Y es por eso también, digamos, que él dice, bueno, perdí trabajo por esto. De hecho, el Piratas del Caribe, una nueva edición que va a salir ahora, Sí. lo dieron de baja No. a él. Lo dieron de baja Pero a él. no existe esa exactamente, después de película esto. sin él. Bueno, Bueno. acuérdense que pasó Bueno, ahora ya era no me hora sale el nombre, que Y ella, terminara pero perdón, de y ella robar dice lo con mismo, los que Piratas también del perdió Caribe. trabajo. con el actor de House of Cards. Sí, claro.
Eso es un punto Kevin muy Spacey. importante. Kevin Spacey. Pero ahí Pero fue él- probado o no, Está bien, Martín. está claro, no, digamos, de lo que te generan este tipo de Claro, lo que cuestiones. pasa es que este Lo hombre dieron de dice, yo baja no en- hice nada, Claro, esta mujer bueno, está loca, desquiciada, lo- está inventando. Y lee esto y lo manda a la justicia. Mira que por ahí ¿Qué con dice? voz femenina queda mejor, ¿no? Pero A ver. dice ella, al igual que muchas mujeres, había sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria, pero me quedé callada, no esperaba que presentar quejas trajera justicia y no me veía a mí misma como una víctima. Luego, hace 2 años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las El párrafo mujeres clave. que hablan. El párrafo clave, digamos. O sea que por su el problema cual- fue hablar, según ella. Exactamente. Y con ese párrafo es lo que la hace que él le presente demanda contra ella hace la contrademanda. ¿Qué hay que resolver? Bueno, básicamente el jurado va a decir, tiene razón Johnny Depp, efectivamente ella lo difama, con lo cual ella va a tener que pagarle 50 millones de dólares, que es lo que él pide, o va a decir, tiene razón Amber Heard, ella no lo difamó, es él quien la difama a ella, tendrá que pagarle 100 millones de dólares. Wow. Veremos O sea, cuál va a ser la vos resolución. fíjate, Se espera de lo que mañana, estamos sí, hablando. la resolución del veredicto. Qué temita, ¿no? Bueno, vamos a volver, me dice acá Karina, Sí. que hoy está Hoy se me con lengua la traba. Sí, hoy me maneja así como una marioneta con los piolines. Y lo hace bastante Pero es la bien mejor, porque no es se nuestra notan productora. porque no se notan los piolines. Está de banco, Pero Cari. me dice una cosa que es cierta, Dale. algo así como un trabalengua que está en la tapa de PQS. A ver, dame un poco. Fratricracia. Acá Martín Angulo va a asociarlo seguramente con fratricidio, que es el asesinato de un hermano. Pero fratricracia es la democracia o el sistema de los hermanos. Pues se está dando una cosa muy curiosa en la política argentina, que 2 hermanos de candidatos emergentes de la no política, por decirlo de alguna manera, o de la política no tradicional, como Gastón Manes y Karina Milei, son los hacedores de las campañas de, precisamente, sus hermanos. Fratricracia, nepotismo light, porque esto viene con buena onda y porque también está justificado en que tanto Manes como Milei no vienen con partido y no confían en mucha gente, entonces sus hermanos pasan a ser sus principales asesores. Nepotismo light en el imperio de la desconfianza posmoderna, la construcción política en momentos de la hipercrítica a los partidos tradicionales y 2 figuras con el apoyo de sus hermanos en el armado nacional. Gastón Manes acaba de pasar a ser el presidente de la convención de la Unión Cívica Radical. Cargo más testimonial y simbólico que de verdadera injerencia política. ¿Qué ha sido hasta ahora, en los momentos más críticos de la UCR, la convención radical? El lugar donde se cuestionan los procedimientos de la conducción del partido. Y esa conducción está ahora en manos de Gerardo Morales, que es el otro candidato presidencial de la UCR. Entonces, la UCR lo que está haciendo con esta construcción bicéfala de su propia estructura entre Gerardo Morales y Facundo Manes, ahora con el apoyo ya estructural de su hermano Gastón, es presentarse como los grandes competidores camino al 2023, donde el radicalismo dice, vamos a tener un candidato radical. Gastón Manes al cierre de la convención dijo que me disculpe Mauricio Macri, pero esta vez los mejores candidatos son radicales. Me ¿Y escribe ella? hace minutos alguien que conoce muy bien a Horacio Rodríguez Larreta, y cuando digo muy bien no voy a decir quién es, pero lo conoce muy bien, me dice, hay Da otro un dato, hermano. Da esa pistita que lo pone nervioso al que te está viendo, por favor. Es que hay una relación, yo diría, fraternal. Uy. Hay otro hermano Opa. en el juego de la política, pero con otra historia, que es Augusto Rodríguez Larreta, que está en la Sí. campaña de comunicación y de armado político de Horacio Rodríguez Larreta para su propia tiene candidatura cancha política presidencial. Pero en el caso de Augusto Rodríguez Larreta y del propio Horacio Rodríguez Larreta, vienen con un recorrido político, en el caso de Augusto desde los años 90, donde llegó a ser vocero del Ministerio de Defensa de Oscar Camilión, donde también estaba su papá, el viejo Horacio Rodríguez Larreta, alguien con quien tuve una muy buena relación en su momento. Muy bien. Bueno, hermanos, podemos decir hermanos que sí y después tenés hermanos que no, ¿no? Porque otros, como Y Macri. tenemos, ¿no? te digo, vamos a tener de esta etapa, esta vez hay contratapa. Me encantó. En un ratito nada más. De acá salimos con Martín Angulo. Bueno, lo contaban al principio. El gobierno de Chaco sacó una resolución por la cual dentro de 15 días todas las personas detenidas en esa provincia, tanto en comisaría como en cárceles o en cualquier dependencia
del Servicio Penitenciario Provincial van a poder utilizar celulares, tablets, computadoras, cualquier aparato tecnológico que le permitan poder tener algunos objetivos que se plantea esta resolución, que tiene que ver principalmente con garantizarle a estas personas detenidas algunos derechos. El derecho a la comunicación con sus familiares, el derecho a la educación, que muchos de estos dispositivos puede otorgar. Inclusive la resolución habla de que son medios que permiten la reinserción social y laboral. ¿Cómo van a tener estas personas? Bueno, claro, mucha polémica genera porque en muchas causas judiciales se ha determinado que los celulares dentro de las cárceles han sido utilizados para cometer delitos. Secuestros extorsivos, amenazas, extorsiones. Vos presentaste estafas. acá mismo 15 casos de narcos. Bueno, audios. el fin del año pasado hubo un informe de un organismo de la Procuración General de la Nación, la Procunar, a cargo del fiscal Diego Iglesias, que marcó más de 15 casos comprobados de jefes narcos. Ahí estamos hablando ya de presos muy peligrosos que desde las cárceles continuaban vendiendo drogas, traficando droga. Y que para eso el elemento central que tenían era el uso de celulares para hablar con el resto de la banda que estaba afuera de las cárceles principalmente. Esta decisión del gobierno de Chaco tiene algunas cuestiones. La primera, los celulares, las tablets, las computadoras tienen que ser de los propios internos proveídas por sus familiares. Acá hubo una polémica de si el gobierno de Chaco iba a darle a cada detenido una tablet o un celular. No. ¿Y eso se registra? Conectar igualdad, digamos. Conectar igualdad con las cárceles. Tiene que estar. El SIM, el chip, eso está registrado. Exactamente. Cada preso que ingrese un celular o una tablet o una computadora tiene que estar registrada con todos los datos de ese aparato. Martín? ¿Quién tiene ese registro? El Ministerio de Justicia y Seguridad de Chaco, que es quien emite esta resolución. Y además, los detenidos tienen que emitir una declaración jurada en la que indiquen que ese celular, esa tableta... ahí me quedo más tranquilo. Si emiten la declaración jurada, yo creo que ahí ya está. Está bien, no desconfiemos de todo. Ahí está Argentina. De que a ver. no es un celular robado. Decilo de nuevo, por favor. Tienen que emitir una declaración jurada en la que juran de que ese celular no es, esa tableta, no es robada. Pero para ahí. ¿Y qué significa eso? No, bueno, viste como cuando en la pandemia hacíamos la declaración jurada por la aplicación argentina, tenés 38, fiebre, ¿qué te volvió? Nada, esto es como cuando querés sacar la visa en Estados Unidos y te dicen, ¿usted es terrorista? Claro, ¿usted puso una bomba en una terrorista. Este no me lo chorí. ¿Sabés qué? Este no me lo chorí. No, porque ya estaba adentro, pero... Vamos a sumar, Ro, ¿te parece? A nuestra compañera, a Ceci Conesa, que está allá en Chaco. La realidad es que lo voy a leer. Ceci. Estamos acá con Eddie, mira, lo voy a leer porque, Marcela, porque sé que estás, Eddie. Sí, dale, con Kevin Nielsen y lo voy a leer porque el cargo es enorme, pero si me como una parte, Kevin me va a matar, porque escuchate esta. Es miembro del Comité para la Prevención de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y o degradantes. Señores y señoras, con ustedes Kevin Nielsen. Bueno, Kevin, el gobierno garantizó el derecho a la comunicación a las personas privadas de su libertad. Contanos, ¿este derecho, este beneficio, va a ser para todo tipo de persona que se encuentre en la cárcel? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias. Lo primero que hay que aclarar es que el uso de la telefonía móvil por parte de las personas privadas de libertad en la provincia del Chaco está habilitada desde junio del año 2020. Esto no es casualidad, sino que tiene que ver con la recomendación de los organismos internacionales y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura ante la restricción absoluta de visitas que se generó a raíz de la pandemia. Lo que viene a hacer esta resolución, que es tan mencionada, tiene que ver con darle una regulación ya definitiva y mucho más detallada acerca de los usos prohibidos y permitidos que van a tener estos dispositivos y, por supuesto, ampliarlos a otros dispositivos que tienen fines, como bien lo mencionaba en el programa, didácticos, educativos, laborales y culturales, ¿no? Ahora, Kevin. Esto como primer término. En segundo término... Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Kevin. Viste que como no me lo pude estudiar, te lo leí bien el cargo, larguísimo. Escúchame, te quiero hacer una consulta que es puntual y la verdad es que vos sabrás que así como hay derechos de un lado, también hay inquietudes del otro.
una cosa es un celular, una cosa es una tablet y otra cosa es en manos de quién está este tipo de dispositivos. ¿Qué hacemos con el control de ese tipo de llamadas? ¿Hay escuchas sobre ese tipo de llamadas o interacciones que los presos van a tener con quien se pueda comunicar? ¿Cómo se filtra? Porque lamentablemente, como nuestro compañero así lo retrataba, Martín Angulo, hay muchas causas en donde lamentablemente se direccionan desde la cárcel y con celulares que entran de manera delictiva a las cárceles y llegan a manos de gente que está presa. Desde allí se originan muchos delitos. Vemos en esto también un registro en las causas narco de Rosario. Entonces, los presos tienen en mano un celular, pueden llamar a cualquiera, alguien va a estar escuchando esos audios, alguien va a estar custodiando qué tipo de contenidos están mirando. ¿Cómo es? Bueno, de ahí justamente de esta inquietud respecto a la seguridad, que es muy válida, que es una inquietud legítima de la ciudadanía, es que viene esta resolución que intenta transformar una situación que estaba en la plena clandestinidad hace más de 10 años en una situación regulada. Hay una curiosidad respecto a los delitos cometidos por personas privadas de libertad en las cárceles a través de celulares, que es que en la mayor parte de esos casos estos celulares están en la clandestinidad y vienen siendo cometidos desde hace décadas. De hecho, inclusive en un pequeño ejercicio cualquier persona puede buscar en un buscador la combinación preso, estafa virtual, preso, delito, y van a ver que la mayor parte de las noticias son del año 2017, 2016, 2015, 2018, cuando todavía ni aún a raíz de la pandemia habían sido habilitados los teléfonos celulares. En conclusión, hace más de 10 años, más de la mitad o cerca de la mitad de las personas privadas de libertad tienen teléfonos celulares. Esta es una situación de clandestinidad que lo que viene a hacer el Chaco de manera pionera es poder dar luz a esta situación. Es decir, es como todo proceso de legalización, y la legalización implica tener un control mucho más firme sobre los usos prohibidos y permitidos, para poder justamente detectar en los casos donde hayan hecho uso con fines delictivos, que por supuesto que los hay. Ahora bien, no refleja ni por cerca la totalidad de las personas privadas de libertad, sino una minoría que es sobreexpuesta muchas veces, sino que la mayor parte de los... ¿Quién controla y cómo? Porque si detrás de cada celular registrado tiene que haber... El control se hace a través de... Perdóname, porque para poder entenderte, digo, si detrás de cada celular tiene que haber una persona escuchando o una persona custodiando, me imagino la cantidad de empleados que tiene que haber al servicio de esta situación para controlar, como bien estás relatando. No, pero no pueden escucharlo. Y no sé, Claro, decime, es Martín, ilegal. ¿cómo es? No, para intervenir un teléfono tiene que haber una orden de un juez. Y pero con está una- registrado, con una dice sospecha. Kevin. No, está registrado en lo formal, el modelo del celular, el número de teléfono, pero digo, no se le puede intervenir a una Preventivamente persona. vos no podés saber qué conversaciones va a tener esa no, persona. no, eso está... Claro, por eso, Está ¿qué prohibido. es a través de los números a los que llama, del número del que llama? ¿Cómo es el control? Bien. Sí, exacto, es una muy buena pregunta. Bueno, el control es un control que se hace al momento del registro del ingreso y de la registración de los datos del teléfono asociado a una persona. Ese celular solamente lo va a poder usar esa persona y va a estar asociado tanto los datos del chip, del email y del celular a una persona que además no puede prestar el teléfono celular. Con lo cual, si la persona comete un delito a extramuros, la víctima va a poder denunciar y el Estado va a poder tener una forma mucho más eficiente que la que tiene actualmente en la clandestinidad, que es donde suceden la mayor parte de los delitos, va a poder tener una forma mucho más eficiente de corroborar si fue una de esas personas las que cometió ese delito. Y en el caso de que la persona no haya registrado celular, es decir, que sea un uso clandestino, bueno, esta resolución no suma nada, es decir, estamos en la misma situación que hace 10, 15, 20 años. Solamente que esta resolución lo que implica... Sí. No, digo, yo entiendo el punto y quizás la medida está bien pensada y demás. Ahora, ¿no les preocupa el mensaje, cómo esto puede ser leído por la ciudadanía? Porque estamos en un momento muy delicado de la relación de la ciudadanía en general con la política, no solo en Argentina, en toda América Latina. ¿No les preocupa que esto pueda ser visto como en un momento donde está muy caliente el tema delito? Bueno, el Estado, en vez de potenciar la defensa, digamos, de los ciudadanos, se dedica a darle celulares a los presos. Bien,
La resolución del Ministerio de Seguridad fue a partir de una recomendación de este Comité contra la Tortura. Para decirlo de forma abreviada, somos un organismo autónomo y autárquico que nos dedicamos a velar por los derechos de las personas privadas de libertad, visitando permanentemente los espacios de detención, por lo cual conocemos ampliamente la realidad carcelaria. Es muy interesante la pregunta que tiene que ver con cómo toma la sociedad esto. Y va a ser justamente una herramienta para que la sociedad empiece a conocer lo que pasa en cada uno de los centros de detención y cuál es la realidad de la persona que está presa y está privada de libertad, que dista demasiado de la visión estereotipada que se tiene y que... Sí. ¿Sabés qué pasa? Esta noticia sale una semana después de que en Bolivia, muy cerquita de ahí, cayó un prófugo de la justicia de Salta, provincia vecina a la provincia del Chaco, que aparte es el hijo de un jefe narco del noroeste del país, que manejaba a su tropa desde la cárcel por teléfono. Entonces esto me parece que es lo que están preguntando. ¿Ese celular estaba registrado? Los colegas acá. No, pero no hay nada que indique que un celular, claro, la pregunta celular sería registrado mata celular clandestino. Me parece que acá la pregunta debería ser otra. Es que esa es ¿A los presos se les pide, por ejemplo, que trabajen o que estudien? No. Nadie que registre un teléfono celular lo va a hacer para cometer un delito. Claro, este es un muy buen punto, pero nadie que registre un teléfono celular... Tampoco este tipo de resoluciones, Kevin, impide que no haya un mercado ni impide negro, ni desincentiva, paralelo dentro de las cárceles, como no lo hay fuera de las cárceles. Claro, a ver, la legalización disminuye el mercado paralelo porque va a poder, primero, disminuir la corrupción. El hecho de que la mitad de las personas privadas de libertad tengan ya hace más de 10 años celulares, que esto es una realidad conocida por todos, tiene que ver con situaciones de corrupción. Y la corrupción y la clandestinidad predispone al mal uso, corrompe el sistema penitenciario y el sistema policial, y lo que viene a hacer la legalización es a poner en un plano de igualdad. El hecho de que un preso tenga un teléfono celular vendido ilegalmente y otro preso no pueda tenerlo, genera conflictividades, genera peleas, genera violencia, y es por eso que Mario Juliano, juez de Necochea, que fue el primer autor de aquel habeas corpus por teléfonos celulares, decía que era un elemento de pacificación de las cárceles, el hecho de democratizar el uso de los teléfonos. Y si le cambian el chip, al teléfono, porque es más fácil entrar un chip sí, a un penal que un teléfono, y teléfonos entran a rolete, ¿no? Perfecto. Justamente la justicia va a poder determinar a través de otros medios si el llamado surgió de esa unidad y van a poder requisar y sacar ese teléfono no registrado. ¿Se entiende? El que le cambia un chip a un teléfono deja de tener un teléfono registrado. Es decir, volvemos a la misma situación que tenemos hace 10 años. Yo te hago una consulta más y ya lo dejo a Martín, porque me quedé pensando en las tablets. Te digo, una tablet si no tiene internet, wifi no sirve para nada, para jueguitos electrónicos. Y eso no sé qué instrumentación educativa puede tener. ¿Tienen internet libre en las cárceles? Bueno, la idea justamente de esta resolución es que los celulares, las tablets, las notebooks y las netbooks sean utilizadas con fines laborales, educativos y de afianzamiento familiar. A partir de hace 1 año y medio en la provincia del Chaco, los niños, las niñas pueden decirle a sus papás y a sus mamás buenas noches antes de ir a dormir. Pueden hacer videollamadas para disminuir ese trauma que se genera cuando las personas adultas son detenidas. Esto tiene que ver también con la psiquis de los niños y las niñas. En esta, sí, yo te lo reentiendo, pero insisto sobre la pregunta. ¿Hay acceso libre a internet en las cárceles? Lo desconozco, te lo pregunto porque no entiendo cómo sería la instrumentación de la educación mediante este tipo de dispositivos. No, porque se va a manejar mediante el sistema 3G, 4G o 5G, es decir, el mismo sistema que en el mundo libre. Es decir, cada privado de libertad va a tener que solventar no solamente su propio celular, sino que el Estado no va a proveer del teléfono celular, sino que también va a tener que proveer sus propios datos. Es decir, lo del Internet libre lo hay, por supuesto, porque es una gran herramienta educativa. Nosotros detectamos, y estamos hablando, acuérdense, de la provincia del Chaco, tal vez otras realidades son distintas, que aquí los teléfonos celulares fueron utilizados para empezar a estudiar carreras virtuales, para poder capacitarse, para poder informarse acerca de lo que está pasando, ver tal vez este mismo noticiero, la realidad política y económica del país, para poder lograr insertarse en la sociedad, que es la finalidad que tiene la pena privativa de libertad, de una manera más eficiente, digamos. Es decir, poder abrir
la cárcel a la sociedad a la que finalmente la persona tenga que volver y que esa persona pueda sostener esos vínculos afectivos con sus hijitos, con sus hijitas, con sus madres, con sus Kevin, abuelas. Hay muchas veces que los presos no pueden despedirse de sus seres queridos, inclusive. Esta explicación, que la verdad teníamos tantas dudas, te agradecemos, le agradecemos enormemente a Ceci Conesa también, que facilita esta conexión, sin ella sería imposible. Veremos, Chaco va a hacer la prueba y si funciona seguramente se va a trasladar a otros distritos. Martín tiene la conclusión de este tema. No, a ver, el tema de la educación en las cárceles es un tema de muchísimo debate. Hace muchos años un informe de la Universidad de Buenos Aires que en las cárceles federales, sobre todo en la UBA, sobre todo, perdón, en Devoto da clases, marcaba que aquellos presos que habían estudiado tenían un nivel de reincidencia muchísimo más bajo que aquellos que no se habían capacitado en las cárceles. Pero era un nivel, yo ahora no tengo los números, pero era demoledor. Los presos que estudiaron en las cárceles salieron después de cumplir su condena y no volvieron a reincidir en el delito. Yo creo que los celulares, las tablets, son un elemento importante para esto en las cárceles, sobre todo porque el Estado, este es otro problema que Kevin seguramente lo conocerá en Chaco, porque pasa en muchos lados, hay muchos presos que piden estudiar y no hay cupo para estudiar, no hay profesores, es como un curso en muchos lados que hay una determinada cantidad de cupos y no se puede. Tenemos que ir redondeando el tema, pero la verdad es que da para mucho. Preocupa cómo pueden terminar siendo utilizados estos elementos. La verdad que es un debate, Eddie, que me parece que amerita también darlo, porque es cierto también que lo que no queremos legalizar, lamentablemente ocurre desde la clandestinidad. Por eso les agradecemos. A mí me parece que pone en juego de el centro de lo que es la privación de la libertad. O sea, las personas que están presas es porque un juez decidió que tienen que ser privadas de la libertad. Si privás de la libertad, ¿hasta dónde es el límite de lo que es libertad y lo que no es libertad en el uso, por ejemplo, de plataformas digitales? Es una de las cosas que nos muestra, que nos expone la modernidad ahora con el acceso a estas cuestiones, y si esto cambia la lógica de la libertad o de la privación de la libertad. Clarísimo, Eddie. Yo digo estas cosas porque esos ladrones de guante blanco andan dando cátedra de moral y de ética por los medios. Yo estoy esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuenta de lo que han hecho. Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina. Y estoy esperando que llamen a esos ladrones de guante blanco para que expliquen los parques eólicos, la estafa al correo, la estafa con los peajes. Estoy esperando que alguna vez la justicia se dignifique a sí misma y llame a los ladrones de guante blanco, a los poderosos, a rendir cuentas. Y ahí estaba, ¿no? Una vez más el trípode del poder en el frente de todos, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Sergio Massa, el presidente muy efusivo, ¿no? Y además, ¿sabés qué? Yo entiendo totalmente que tenga el derecho a tener las expresiones que tiene, pero es un presidente que está hablando e interpelando la justicia. Y tantas veces hemos hablado de que un poder no debe invalidar al otro. Y por otro lado, no puedo dejar de observar, más allá de lo que él dice, su código no verbal, ¿no? Está enojado, el dedo acusador. Ro, ¿qué está pasando por la cabeza de Alberto Fernández? Un Alberto Fernández que con esto logra salir de la interna del frente de todos, de que empieza a parecerse a un discurso de campaña subiendo a ring a quien quería subir hace tiempo, justamente a Mauricio Macri, ¿no? Lo vimos en Chaco este fin de semana diciendo, el enemigo es sin dudas Mauricio Macri, es la derecha, es el discurso que tiene que tener en la campaña, más allá de que sea candidato o no sea candidato. ¿Qué es lo que quiere el oficialismo? Justamente que Mauricio Macri sea el candidato de la oposición. ¿Por qué? Porque tienen más fácil la confrontación que con cualquier candidato de Juntos por el Cambio. Si no lo hace, si no es candidato Mauricio Macri, de todos modos lo que buscan es justamente pegar a cualquier otro candidato a la gestión
de Mauricio Macri. Ahora, Mauricio Macri salió a contestarle inmediatamente, ¿eh? Ya ¿Y qué dijo, salió, Ro? salió a decirle que está fuera de sí, está fuera de quicio, dijo. O sea, ninguno de los dos le baja el tono, ¿no? La Argentina o sea, desquiciada de Marcela Ahí está. Pagano. Claro, yo decía la verdad que si el tono se va a elevar tanto, y habida cuenta de la situación tan complicada que vivimos a nivel social y económico, falta mucho para las candidaturas. Y se está elevando demasiado el discurso político, se está malentonando a un nivel un poco virulento. Yo me pregunto si es momento, ¿no?, para subirse o bajarse al ring de una candidatura. Ya está con nosotros nuestro amigo de la casa, Julio Bárbaro, a quien lo vamos a participar ya de esta charla. Julio, ¿se están candidateando acá estos dos? Para mí se están corriendo porque hay un nivel de agresión. Es decir, Alberto en su discurso está reivindicando la grieta, el otro es enemigo, no adversario, y cuestionando la justicia. Yo insisto en una cosa que creo que vamos a estar de acuerdo. Esta justicia es la mejor que podemos tener hoy, porque no podemos ni agregar una persona en acuerdo. O sea, si se cae esta justicia, nos quedamos sin justicia. No hay ninguna posibilidad que esta sociedad acuerde una nueva justicia. Ese es un tema. El otro, digamos, Macri y Alberto para mí están fuera de juego. Y en la medida... ¿Pero por qué? ¿Por qué, Julio? Porque me parecen como que está más, sobre todo Macri parece más vigente que nunca. Rosario resaltaba, cada vez aparece más en escena. Está bien, pero las encuestas son claritas. Y el segundo tema es el radicalismo. No está muy dispuesto, hace rato que lo digo, no está muy dispuesto a acompañar de nuevo a el PRO como segundo. O sea, el Julio, ¿vos radicalismo crees que tiene Mauricio una Macri está dispuesto a leer las encuestas y bajarse de la candidatura? No. Yo digo que él lo que está buscando es no retirarse de la política, pero sabe que no tiene opción. Que él, digamos, el triunfo de Durán Barba fue la idea de hacer antiperonismo. El antiperonismo tiene la virtud que te consolida a un grupo grande. Y el defecto que te impide ser mayoría. Julio, lo que está no ganás buscando, más con el antiperonismo. Lo que está buscando Macri es ser el Cristina de Juntos por el Exacto, Cambio, alguien pero, que exacto. incida indicativamente en la Está elección bien, de la próxima pero fórmula. los radicales se los llevan puesto en ese rumbo. En ese rumbo, los radicales son la política, la propuesta y no son tan agresivos. Con lo cual, para un peronismo que gobierna, que tiene muy pocas posibilidades, casi ninguna, de ser reelecto o de seguir. ¿Ningún peronista? ¿Vos tenés alguno? No, pregunto, Ni en ¿puede las aparecer un encuestas. gobernador o un Está bien. joven disruptivo? Hoy no lo hay. Vos lees la encuesta, no hay ninguno hoy. Cuando te la leen, no hay un Pero candidato. ¿cuándo viste un candidato un año y medio antes de la elección que Mirá, gane la elección? Cuando Julio, vos que conocés. Yo los conocí, yo jugué con Menem y con Kirchner, y antes con Luder. Y, o sea, y no estaban. Kirchner no estaban, existía. 2 años antes estaban, por lo menos para su sector. Hoy las posibilidades reales, ¿cuántos tenés hoy como candidato? Desde el gobierno, desde Alberto, ninguno, porque él está muy afuera Pero de ser espera, posible. vamos a nombrarlos. A ver, vamos Sí. a hacer una mirada de quienes pareciera ser que tienen apetito de Alberto Fernández. ¿Por qué no la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner una vez más? Máximo Kirchner, su hijo. Guado de Pedro como líder de la Cámpora, que es apacible con gobernadores, empresarios, ha levantado su perfil. ¿Por qué no pensar en un gobernador? Massa. ¿Por qué no pensar en Sergio Massa? Al día de hoy, todos los que nombraste son chinchón, menos 10. Cuando vos los ponés, no te podés hablar con los encuestadores. Y te dicen claramente, ninguno de esos que vos nombrás. ¿Pero no hay tiempo para construir? No. El negativo, tiempo hay para construir un Y anónimo. el un fracaso, desconocido. el fracaso económico está cantado, ya está jugado. Pero si hubiera éxito económico, esos personajes no suben. El negativo, Bueno, cuando el negativo el es presidente grande, vos tiene no lo chance das. de reelección. Desde el desconocimiento podés crecer. Desde el negativo, todos esos que nombraste tienen un negativo altísimo. Altísimo. Digamos, vos te quedás hoy como candidato posible. El PRO, Patricia Bullrich, que es quizá la figura más consolidada. Y entonces, y el radicalismo, como conocedor... Morales y Manes. Manes, como conocedor de la política, entonces, este acting del presidente de recuperar la efusividad, No sirve levantar para el nada. dedo, levantar No el tono sirve de para voz, nada. ¿qué busca? Sacarse la bronca encima y salir de la pelea con Cristina. Es catártico nomás. Pero es nada más. El logro de eso es nulo. Él como imagen
¿no es una imagen consolidada y respetada por la sociedad o no? Digamos, hoy está en su nivel más bajo de imagen, sin y desde duda, ahí y de no aprobación. sale. Y con esta... Si en la Argentina alguien que gobierne solo sale si convoca a la unidad nacional y lo logra. Porque no es que lo convoque Islam. Si convocara y pudiera conseguir reunir, cuando la pandemia y él es par de Rodríguez Larreta, hay su momento de mayor consenso. 80% de imagen positiva. O sea, cuando la Negri unidad, decía el capitán. la fractura es chica. Y además, en el sentido que el gobierno sea muy débil, el problema de Macri y los radicales se profundiza porque si se aseguran de que ganan ellos, la pelea por la candidatura es profunda. Ahora, Julio, si hay miedo, se van a juntar. Julio, vamos un instante, porque si no, como decimos una cosa, para que sepas es completo. Decimos la otra. Yo te hice, discúlpeme chicos, porque yo lo hice analizar el peronismo, pero no es que quiera esquivar el otro análisis. Analicemos ahora la oposición, porque vos, digamos, decís Macri no. ¿Y quién tiene hoy desde las encuestas capital político de la oposición para ser presidente? Yo digo hace 2 años, hoy almorcé con Miguel Said de una mesa, hace 2 años le dije, los radicales construyen la opción futura, punto. Y ese es el tema para mí que define la etapa. El PRO arrastra un fracaso cercano, el peronismo lo tiene hoy, el fracaso, el radicalismo se le cayó de la rúa, pero no era tan de ellos, y tiene una posibilidad por las provincias y por estructura de consolidar. Te decir que el próximo presidente es radical. Yo digo hace 2 años que el próximo presidente es radical. Le jugué apuesta a Mariano Causino, a Raúl Timerman. O sea, lo dije en todos lados. Apuesto a eso porque es la estructura más sólida y más armada. Es que te veo en una fórmula... Tiene que ganarle, claro, tiene que ganarle la interna al PRO, ¿eh? Y sí, si juegan dentro juntos por el ¿Sí? ¿Le gana la interna? Sí, ¿Quién claro. le gana la interna? ¿Qué figura particularmente? ¿Morales, Manes? Los dos. ¿Quién? Los radicales tienen una estructura a nivel país. El PRO lo sacás de acá. Córdoba y se acabó. Y Córdoba Santa más o Fe. menos. Pero ganar- Andase con el PRO al saco. Pero ganar La interna pero presidencial perdón, es nacional. Es distrito por distrito, nacional pero la es nacional. interna, no es capital. Sí, sí, Julio, no, Julio, fíjate seguimos. que aparece Manes y en provincia les mete el 40% de la nada. Ernesto Sanz cuando... no le fue también Bueno, cuando compitió. Pero igual claro. ganó Santilli en provincia. Ganó Santilli en Julio. provincia. Está bien, pero Vidal cuando fue electa larga, gobernadora. cuando Rodríguez Larreta larga la jugada, es para consolidar su candidatura y dejarla firme. O sea, hace todo el andamiaje. Cuando le meten 40 Manes, los radicales salen más fuertes que antes Ahora, de esa lo que jugada. están diciendo también es que Larreta también fue. Para mí, pero hace rato. Si además, pero ¿dónde decía el óleo de Samuel? La mística. ¿Vos le viste mística a Larreta? ¿Cómo lográs que una concepción tan administrativa se convierta en idea política? No hay Durán Barba que te lo modifique, hermano. Digamos, no se inventa. Patricia tiene mística política. Patricia vos la agarrás y tiene... Macri tenía más que Larreta, mucho más que Larreta. Larreta en eso es el más débil de todos. ¿Pero por qué tiene mística Patricia Bullrich? Contanos, a ver, alguien del otro lado que No, dice, ¿qué es la mística política vos que tenés tanto de ese olor a política en porque el la olfato? vez que aparece en la encuesta, la mirás en la encuesta y crece. Sí, y no también tiene, desde Milei la también. nada, no tiene ninguna estructura. Pero, Ningún Julio, cargo que le déjame permita- preguntarte algo que es una reflexión que trae Eddie asiduamente. ¿Cuánto del crecimiento de Patricia Bullrich o de Milei no está constituido con un enojo de la sociedad que después tal vez no se plasma en un voto? Yo creo que el enojo va a ser más fuerte que la lealtad. La Argentina, en el Una vez fracaso más. les crece el enojo. Pero desde ya. Además, en la elección de Colombia de ayer, ¿qué creció? ¿Qué asombró? El doble enojo. El gobierno quedó tercero. Entonces, Julio, cuando el la gente- fracaso de estas estructuras genera que el enojo sea lo más consolidado y lo administrativamente correcto, que es el gobierno, Rodríguez Larreta, el PRO, eso se Pero Julio, decaiga. ¿por qué el radicalismo, que es un partido tradicional, la política más clásica, sería el que mejor en que está en mejores condiciones de canalizar ese enojo? Porque si vemos Colombia, la sensación es que todo apunta a Milei. Hasta inclusive, hasta el trojismo, no hacia el radicalismo. Yo creo que el PRO nunca dejó de estar tan a la derecha y en eso, digamos, alguna vez hablé con Macri, le dije, lo de Durán Barba te lleva... Porque es el antiperonismo consolidado, con lo cual la decadencia del peronismo no le tira votos.
con el radicalismo, el peronismo tiene historia de acuerdo. Si vos mirás la historia del radicalismo, siempre se llevó mal con los conservadores, toda su vida. Los conservadores preferían hablar con un peronista y no con un radical. Históricamente eso se va a dar así. Y por otro lado, cuando vos tomás la democracia, Alfonsín fue sin duda el gobierno más defendible de los que tenemos desde A la la larga, vuelta ¿no? a las elecciones. A la larga y pasado el tiempo. A la larga, sí, tuvo que pasar un montón de tiempo para eso. Cuando el menemismo no queda nada. Vamos a pedirle a producción que para sumar al debate sobre la oposición y hacerlo partícipe a Julio Bárbaro, pongamos la tapa y la contratapa, porque son temas que tienen que ver con fórmulas de la oposición. Vos sabés, Julio, que viste que hacemos una tapa todos los días. Sí, he venido a casa, me han invitado. Claro, totalmente. Nos gusta contártelo. Somos así de mimosos con lo La nuestro. tapa tiene que ver con este fenómeno de los hermanos como cabeza del proyecto, en las dos figuras emergentes de la política menos partidaria estrictamente, como Gastón Manes, detrás de la construcción de la candidatura de su hermano Facundo, y Karina Milei detrás de la construcción de la candidatura de su hermano Javier Milei. ¿Cómo ves este fenómeno? Que para mí no tiene mucho que ver con Alicia Kirchner o con otras figuras del parentesco, sino que son lo único que confío básicamente en mi hermano. Es una cosa, digamos, es una idea de una sociedad donde el otro es casi enemigo siempre. Entonces, solo confío en mi hermano, es triste como frase. Pero, de hecho, yo con los Manes tuve ocasión de almorzar, de charlar, de dialogar, y hay una integración, hablan los dos, hay una integración. Yo a Milei y a su hermana, a Milei lo conozco, a ella no. Creo que es una etapa donde el pensamiento político en Argentina está reducido a secundario. Vos no encontrás ahí una historia, no encontrás... ¿Vos te acordás que Alfonsín ¿El pensamiento o la estructura? No, el ambas pensamiento. cosas. Pensamiento. Alfonsín hace el Grupo Esmeralda. Entonces, vea el cuadro del nivel de Portantiero, de Pepe Nun, de Beatriz Alves. Nosotros construimos para los Kirchner el Grupo Calafate, donde realmente habían reunido... Hoy el pensamiento, la propuesta política está secundarizada a lo económico. Tenés 80 economistas que te dicen lo que sube, lo que baja la inflación. La política, esa que está en Uruguay, que está en Brasil, expresada por, digamos, Bolsonaro y Lula, que está en Bolivia, ni hablemos, porque Evo ha logrado una estructura y una recuperación de esa sociedad enorme. En la Argentina la política está ausente. Ahora, Vos no tenés un cuadro para poner a ese nivel de los que acabo de nombrar. Dame la contratapa de la fratricracia, porque también hay hermanos ahí. Hermanos y hermanos, en ¿no? la contratapa. Algunos los Hay querés hermanos encontrar y otros los querés y hermanos, perder. ¿no? La como la contratapa, familia en esto general. estrena estamos estrenando como formato acá. El que dice para es Mariano Macri, hermano del que está gritando, que en esta apuesta no parece exactamente un gol, que es Mauricio Macri. La justicia civil y comercial intervino el grupo SOCMA, o sea, la empresa madre del grupo SOCMA, del grupo Sociedades Macri, acaba de ser intervenida con un vedor para ver si Mariano Macri tiene razón en que hubo irregularidades, ventas fraudulentas, mentiras entre hermanos en el uso y abuso del patrimonio de las empresas de las que son accionistas todos. Esto parece no estar teniendo demasiada influencia en la política. No, en la vida podés tener una lealtad con los hermanos o que no te quieran ni los hermanos. Es lo que... Qué frase fuerte, que no te quiera ni tu hermano. Yo estuve mucho con Mauricio Macri. No lo quiere nadie. Mucho quiere decir 30, 40, 50 veces. Para mí es un personaje del cual, si uno lo conoce, se aleja, punto. Pero entonces, ¿cómo fuiste 50 veces? Porque hasta que asumió el poder, hasta que eligió la concepción de Durán Barba y Marquitos Peña, que es para mí una concepción frívola, lo digo acá, porque vos la agarrás a Sanguinetti o a Mujica en Uruguay, y vos encontrás dos visiones del Uruguay, no de las asesores. Los críticos no hacen al artista, hermano. Ahora, vos ¿por juntás qué, 20 críticos, Julio, no sacás ¿por qué un pintor vos ni que un no músico. Vos que no sos oficialista, ¿por qué este conflicto no prende en el discurso político de campaña, en el debate de la grieta, etcétera, etcétera? ¿Por qué
queda como ahí, como casi como una cosa de familia, no como una cosa que tiene que ver con la política. Pues estamos hablando de la administración de una empresa familiar donde uno de los hermanos dice, vos me traicionaste y me cagaste lo mío. Yo tengo 80 años. En mi generación, si tengo que recuperar del radicalismo, por ejemplo, los intocables serían Casella y Freddy Storani. Dos personajes que se mantuvieron. Después, el resto, digamos, pasaron. Del peronismo también me cuesta encontrar. Es decir, en la medida en que vos estás planteando una cosa, no es que los hermanos, la mayoría se enriquecieron. Y en ese enriquecerse tienen la debilidad de su política. Digo, el político argentino se desclasa. Va al barrio privado o a Puerto Madero. Ese desclasamiento debilita su convocatoria, ¿o no? Y ya pierden percepción de la calle, no lo hicieron, ¿no? Con eso. Y además pierden percepción de lo que pasa en la calle con esto. Esto lo vemos siempre, también hay que decirlo, hasta en los propios ministros. Soy un ministro que no camina a la calle, ¿cómo sabe cómo está la calle, no? Igual te quiero hacer una pregunta porque me quedé con algo resonando en mi cabeza. Edi trae a la figura de Mauricio Macri, vos dijiste no tiene chance, pero también dijiste que no tiene chance Larreta. Entonces, ¿qué estás pensando para el escenario de la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades más importantes del país? Si Larreta queda fuera de la campaña política a nivel presidencial, Larreta queda fuera de juego. ¿La ciudad en manos de quién? Yo creo que en la ciudad el PRO o el radicalismo, uno de los dos gana y el que ellos elijan va a ganar, porque el peronismo, yo fui diputado por Capital en el 73, que ganamos todas las sesiones, y en el 83, que perdimos, pero dignamente. Después la Capital se fue debilitando porque el peronismo se fue convirtiendo en una estructura comercial, digamos, para ser dulces, no para ser suaves. El Capital la tiene entre el PRO y el radicalismo. El radicalismo siempre tuvo mucho peso en Capital y puede lograr reconstruirlo, ¿no? La verdad que uno se queda pensando, ¿no? Es tan difícil pensar políticos que se jubilen. Eso es lo complicado. Está bien, pero el PRO es muy de derecha. En un país con 50% de pobres, pensar que la derecha va a ser triunfante es medio difícil, ¿no? Los pobres no votan derecha. Lo que sí, el gobierno se dice de izquierda y está en su fracaso que, digamos, lo que se llama izquierda por un rato largo. ¿Sabés qué pasa con vos, Julio Bárbaro? Sí. Que por oración tirás 3 títulos y 3 provocaciones para seguir la conversación. Entonces, como ya viniste 3 o 4 veces, vas a tener que venir 3 o 4 veces Yo más. sigo viniendo y ustedes me muestran la tapa y... Para Gracias, seguir Julio, analizando las tapas de Para que sepas. Marcela Pagano, seguimos por otro lado de la información. Claro que sí, tenemos información exclusiva que viene desde los Estados Unidos. Información Nuevo urgente. tiroteo en Estados Unidos, esta vez en Luisiana, en una universidad, la Universidad Xavier, en New Orleans, en Nueva Orleans. Un tirador que entró al campus universitario, parece que en el momento en el que había una ceremonia de graduación, en lo que sería una especie de centro de convenciones dentro de la universidad, y empezó a disparar. Por lo menos 3 heridos. Por lo menos 3 heridos es la información provisional que llega desde Nueva Orleans, Luisiana, en el sudeste de Estados Unidos. Y el tirador que ha sido detenido, todavía no se conoce mucho más detalles respecto de, por ejemplo, la identidad, el móvil. Todo esto está hoy en curso de la investigación de la policía de Luisiana. Sumamos a Adrián Sack desde los Estados Unidos, desde Atlanta, información exclusiva, urgente. Una vez más, tiroteo y riesgo de muerte. ¿Qué tal, Marce, querido equipo? Hola, bueno, Adri. ¿qué les puedo decir, no? Después de la masacre, después de la masacre de la semana pasada, ¿no? Donde murieron 19 chicos, tenemos otra vez noticias de un tiroteo. Pero atención, no es el único. Después de lo de Texas, con este de hoy tuvimos 18 eventos en el que hay involucrados, aunque sea 4 personas, o sea, como mínimo 4 personas. Este en particular llamó la atención de los medios porque se produjo en el campus de una universidad donde había una ceremonia de graduación. Ahora ven, con el sol que tenemos ahora, se termina el ciclo lectivo, son días en los que se hace al aire libre estas ceremonias especiales, ¿no? Para que la gente espera al final de la carrera, van todas las familias. Bueno, lo que pasó acá fue así. No es que vino un tirador de afuera, externo, como fue en el caso del colegio de Uvalde.
del Brooks Hall. No, acá empezó así. Cuando termina la ceremonia de graduación, iban todos hacia el estacionamiento y dos mujeres empiezan a discutir de manera muy acalorada. Fue escalando la discusión y alguien, aparentemente un familiar, con esto de la libre portación de armas, que las llevan a todos lados las armas, esto es muy importante aclararlo, porque no es solamente libre uso y libre licencia, no, libre portación es que vos la podés llevar. Bueno, alguien se metió en la discusión y decidió terminar la discusión a los tiros. Pasó de la pasión a involucrarse en la pelea y disparó. De manera que hirió a dos hombres, uno en el brazo y uno en la pierna, pero la peor parte la llevó la abuelita de un graduado que había ido a presenciar la ceremonia porque falleció en el acto. O sea, tenemos o sea, estamos ahí hablando un muerto realmente y dos otra vez heridos. de una masacre, porque lamentablemente no se puede calificar de otra manera. Y una vez más la reflexión, hoy lo preguntábamos en la encuesta de A24, de paso vuelvo a recordarle a toda la gente que nos está viendo, te pedimos del otro lado que nos ayudes a entender un poco qué está pasando con nuestra sociedad, y te invitamos por redes sociales a que reflexionemos si hay o no más virulencia en Argentina. Cuando vos nos contás esto, Adri, nos pones a reflexionar si verdaderamente en nuestro país podemos ir a ese camino, porque lamentablemente alguien exacerbado termina generando una masacre. Justicia por mano propia. Bueno, lo que sucede es justamente eso, que en este caso no es un freno a la delincuencia, justamente, sino que acá en este caso los que terminan siendo víctimas son inocentes. Claro. ¿Por qué? Porque la libre portación justamente es libre disponibilidad en realidad. Digo yo mientras tengo un problemita con el retorno. No, igual acá te que no escuchamos escucho. perfecto. Pero bueno, puede ser que sea... De todas mi maneras, Adri, problema. A ver, ahí. enseguida vamos a volver con vos. Sí, La verdad ahí que es estamos. información que amerita Estoy. desarrollarlo un poquito más. Nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa. Te pedimos que te quedes del otro lado. Ya volvemos con Dale. Adri Saki y con Eddie. Y seguimos en Para que sepas. Vos sabés que sigue conectado Adrián Sí. Sack desde los Estados Unidos, porque este tema del nuevo tiroteo y el uso libre de armas en los Estados Unidos sigue dando una noticia por día. Yo me imaginaba dos cosas. Abrimos el programa con el agresor del colectivo 109 que Tremendo. se bajó con un fierro a romperle el vidrio. Mirá si hubiera, lo decíamos en el momento de la cobertura, mirá si había libre disposición de armas, como en este lugar donde fueron en Estados Unidos, en New Orleans, en el sudeste del país del norte, fueron a una graduación universitaria. Imagínate esta escena. Bueno, me voy a la graduación de mi nena, espérate que me llevo el chumbo para ir a la graduación. No, es insólito porque ¿qué tenés que hacer con un arma en una situación fraternal y ceremonia familiar? educativa. Es tan insólito y es tan cultural, como dice Martín, que a nosotros nos cuesta creerlo, pero no estamos exentos de que ese debate llegue a Argentina porque ya llegó de la mano de la política. Así que es válido, y volvamos con Adri que nos está escuchando allá en Atlanta, es válido repensar esto. Adri, decíamos que ibas a ampliar un poco más esta información porque claramente acaba de darse. Dari hizo una muy buena propuesta de enmarcarlo, pero vos tenés el detalle estando allá. Bueno, sí, lo que hay que decir es que también hubo un incidente similar hace 2 semanas, también en Luisiana, en otra universidad al sur, fuera de New Orleans, que es la ciudad más importante de Luisiana y más conocida, donde se hacen los famosos carnavales de Mardi Gras, ¿no? Bueno, en este caso hubo otro incidente donde también hubo un muerto, en otra ceremonia de graduación. El tema pasa, insistimos, por el hecho de que toda la gente va armada. Hoy vuelvo, si me disculpan, vuelvo a una anécdota breve. Hoy me fui a cortar el pelo, creo que se nota. ¿Sabés Y que la se nota? peluquera, Hago hoy- un punto acá porque tenemos que Demasiado. descontracturar un Sí. instante nada más. No solo se nota, Dale. sino que además te queda muy bien. Eso Viste, iba a yo decir. dije 2 cosas en Es este bueno. equipo para que no se pongan celosos, y lo voy a decir públicamente. A Adri Sack le queda muy bien ese corte de Sí. pelo, y al señor Martín Angulo le sacó como 10 años el haberse quitado la barba. Ustedes Para lo mí que habrán notado Adri del lo otro quiso lado. matar al peluquero, es la anécdota que va a contar, ¿eh? O que como no tiene un arma. Tenía que hacerlo. Y no sé si me estoy poniendo más colorado por el elogio de Marcelita, como por el sol que me está dando Sí, ahora. estás- A esta hora estás hace sudando 30 como testigo grados falso, acá. mijo. Con más pelo se es nota terrible, menos. absolutamente. Sí, pero bueno, ahora digamos, pero a la vez estoy más fresquito. Pero bueno, te contaba que la peluquera, cuando Volvamos yo le a la contaba lo masacre. que estaba cubriendo estos días,
Claro, cuando les estaba contando lo que le pasaba este día, me dice, sí, la verdad es que yo ya sé, me contó ella, cuando alguien lleva armas encima, particularmente las mujeres, cuando entran las clientas, se ponen la cartera, viste que se les abre. Nosotros vemos a veces que tienen justamente la polvera, y tienen sí, el cuando celular, pasa con tienen Rosario, la llave. Ro acá lleva también en su cartera siempre las zapatillas, porque va con los tacos, las zapatillas se lo va cambiando, pero bueno, una zapatilla, no un arma. No, creo yo, ¿no? ¿La tenés declarada las zapatillas? ¿Vos portás zapatillas, calzas 37, 38? No sabés cómo usa Rosario Ayerdi las zapatillas. Claro. A veces es un arma. No de calibre. Calza importante. Sí, no. Pero, no, bueno, no, eso no se dice de las mujeres. Siempre hay que decir que calzan poquito. Me lo enseñó mi mujer, porque Ella una vez tiene lo pie dije y de se confundieron ángel. mucho. Pero bueno, claro, absoluta. Ahí está, muy bien. ¿Cómo la sabés, eh? Sí, Las sí, yo cosas que la te deben observo, decir. tiene Bueno, un pie divino. claro, no, En seguro. cualquier momento se Pero, los vamos bueno, a te enfocar. digo Me está por- pidiendo acá Karina que se los enfoquemos. Vos me decías entonces que Te lo digo. las mujeres van... Como receptora de piropos. Sí, mi vida. Claro, Van las va mujeres a a cortarse el pelo, entonces Claro. cuelgan en donde uno Y normalmente se cuelga les- el abrigo, la cartera, se te abre y en vez de salir como pasa con Rol, la zapatilla, para estar más cómoda que se saca con el zapato, sale un arma. Sale una 9 milímetros, por ejemplo, o algunas armas de menor Yo me calibre. río por no llorar de lo que me estás diciendo. No puedo creer esto. Pero vos sabés que acá muchas veces cuando salen a trotar, a hacer jogging, la llevan como con una especie de portaligas, el del tobillo. Las chicas cuando salen a trotar, justamente, un arma muy chiquitita, más chica que una 9 milímetros todavía. Pero están acostumbrados, así como yo me acostumbré en Inglaterra que las mujeres cuando salen a una fiesta no van sin sombrero, porque dice que se sentirían desnudas. Acá llevan armas, muchas, pero muchísimas. Es decir, no todo el mundo, pero es muy común esa costumbre, porque las educan diciéndoles que son vulnerables, que están en riesgo y que necesitan defenderse por cualquier por cosa. Lo que, Entonces, por lo que vos nos por la estás duda la contando, llevan. por lo que vos nos estás contando hoy, particularmente, a eventos tan cotidianos como una graduación universitaria, no un caso, sino dos, eso es tendencia. No, tremendo. Tenemos que irnos a una pausa, queremos cerrar con vos, Sí. que nos votes en la encuesta, Adrián. Dale. La encuesta, ¿Cómo no? para que sepas, dice si vos crees Sí. que después de la pandemia, en la Argentina, donde vos tenés muchísimos conocidos y amigos, percibís más violencia en la vía pública que antes de la pandemia. Y las respuestas son, sí, percibo más violencia, creo que no cambió demasiado, percibo la misma, no, percibo menos violencia. De acuerdo a tu propia experiencia y la que te cuentan de lo que está sucediendo en la Argentina, ¿cómo la ves? Bueno, mi propia experiencia me indica que cuando estuve en marzo ahí me han gritado desde un taxi volvete a los Estados Unidos y un par de peatones más o menos lo mismo. O sea, en la manera de manejar, y yo que voy en intervalos, creo que me lo dijeron en broma, pero no, algunos no tanto. O sea que sí no era del percibís todo más broma. violencia, Adri. La gente está un poquito más, bastante más alterada. Mira, por te cuento muchas una razones, cosa. ¿no? Que muchas se justifican también. Tu Sí. percepción, que sé que ahora por suerte tenemos la grata noticia, yo voy dando la primicia de que vas a volver. Él viene asiduamente cada tanta cantidad de meses, o sea que tiene esa posibilidad de alejarse de Argentina y después volver a verla, Eddie. Es una buena percepción en función de lo que las redes sociales también ven. Nuestro público en redes sociales en A24 acaba de votar, 8 de cada 10 consideran que sí, que hay más violencia después de la pandemia. Así que esta encuesta que se le ocurrió a Eddie muy temprano tiene un asidero. Y lamentablemente esto también es algo que los políticos deberían poner en foco, ¿no? ¿Cómo hacer con esta violencia que la gente se da cuenta está creciendo? Bueno, Adri, te agradecemos enormemente haber participado en Para que Sepas. Es para la reflexión, ¿eh? Si hay más violencia en una sociedad, no creo que sea el momento de debatir si podemos hacer un uso más fácil o accesible del armamento. Totalmente. Ya enseguida volvemos con más información. Último momento, corre riesgo ya la vida desde hace una semana y pico, está esperando noticias en Florencio Varela sobre la salud del Nova, el cumbiero que tuvo el accidente haciendo la Willy. Nuestro compañero Javier Mozo nos aporta desde el móvil imágenes exclusivas del momento en que se produjo el accidente. Son imágenes fuertes. Aquellos que sean sensibles pueden evitar verlas, pero es un documento periodístico sobre este caso
que conmociona al ambiente de la bailanta. Javier, ¿cómo estás? Hola Eddie, hola Marce, ¿qué tal? ¿Qué Buenas haces, noches, Javier? ¿cómo están? Y no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver el video. Se ve en el margen superior de la tele, de los televisores, se va a ver a una velocidad impresionante pasar la parte de abajo de una moto, que va a impactar de lleno, que viene por la calle Luis Braille, y que va a impactar de lleno contra el vehículo blanco en intersección con la calle Solís. Estamos hablando del distrito de Florencio Varela. Esto es fundamental para la causa. ¿Por qué? Porque se presume, y de acuerdo a lo que se viene hablando, chicos, es que el Nova, Lautaro Coronel, venía haciendo Willy. Y lo peor de todo, que venía haciendo Willy sin casco. Por eso es su delicado estado de salud desde hace una semana. Y este video que se acaba de aportar, que probablemente ya esté en la Fiscalía número 7, allí en Quilmes, que la lleva a cabo la doctora Jiménez, este video también puede ser muy importante para la investigación y para saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando. No sé si ustedes tienen la posibilidad de volverlo a ver. Se ve muy rápido pasar una moto de izquierda a derecha de la pantalla, impactando contra el vehículo blanco. Y aparte de todo, si ustedes ven cuando se baja el conductor del auto, vean el movimiento de los brazos. Si no está con un brazo detrás de la cabeza, como viendo la situación y el estupor y en estado de shock, Sí, por el agarrándose choque, agarrándose con el literalmente otro la cabeza después de lo que acaba de protagonizar. agarrándose la cabeza. Exactamente, vos lo has dicho. Eso por un lado. Pero aparte, fundamental, la violencia con la que iba esa moto. Realmente, a ver, si se salva... La velocidad. Si se salva a esta velocidad, habría que ver también si él toma conciencia de cómo expuso su vida, porque ahí en estas cámaras queda registrado lo que vos, en este hallazgo de imágenes sensibles, pero es un hallazgo periodístico, traes, que es que verdaderamente iba a una velocidad inmanejable. Y cuando vos vas en una moto, lamentablemente tu cuerpo es lo que queda expuesto, Javi. Te agradecemos Sin duda, enormemente Marce. Y aparte, la información. cuando estás sin casco, mucho peor. Porque se dice que la cabeza es el primer elemento del cuerpo, la primera parte del cuerpo que es afectada. Si no tenés casco, olvídate. Gracias, Javier. Gracias por esta información de último momento. Damos un giro y tenemos que ir a la política, pero antes de ir a la política, arde mi teléfono. Yo no sé... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sobre gustos. Parece que hay morbo alrededor de los pies de la señora Yardi, porque yo dije que tiene pies de ángel. Y entonces todo el mundo está pidiendo mostrar los pies de la señorita Yardi. Qué lindos pies. Ahí está. Sí. Bueno, díganme si esos zapatos... Vamos a trabajar. No te pongas colorada. si eso- Yo te puedo asegurar que hay muchos hombres que dicen que lo único que faltaba que mostremos de ayer era los pies. para esto, estamos parados para Díganme trabajar. si esos Estamos para servirle al zapatos de público, charol- señora. Si esos zapatos de charol ¿De qué se no trata? merecen ser considerados armas mortales. Mañana con las zapatillas acá, claro. Sí, me saco uno de estos Hablando y... de todo un poco. Me saco uno de estos y... Señorita, se pudre. ¿usted quiere ponerse seria? La Sí, dejamos. claro vamos. que sí, porque ayer Cari, nuestra productora, nos dio tarea y nosotras la ¿Y sí? cumplimos porque no es año electoral, pero llueven los candidatos, sobre todo a presidente, en Juntos por el Cambio. La verdad que no va a ser fácil definir. ¿Y cómo se va a definir, sobre todo, esta interna? ¿Por qué? Porque solamente del PRO, miren, tenemos 4 candidatos, solamente del PRO. Arrancamos por arriba, obviamente, un Mauricio Macri, que no dice todavía si quiere jugar, si no quiere jugar. Quiere ser, si no juega, quiere ser el Cristina del 2019, ¿no? El decir... El que da la bendición. Claro, mi candidato es... El que unge. Claro, el que unge. Mi candidato es Larreta, mi candidato es Patricia Bullrich o mi candidata es María Eugenia Vidal. Porque cuando nadie pensaba en María Eugenia Vidal, cuando se creía fuera de quizás de una lista presidencial, él mismo dijo en las entrevistas cuando apareció, dijo, ojo que también está María Eugenia Vidal. Y ella juega. Ella digamos, juega. Cuando le dicen ella jugar, juega. Quiere competir, o sea, dicen, y empieza a recorrer el interior del país María Eugenia María Vidal. Eugenia Vidal dio su palabra, lo hizo acá incluso, Acá. ¿no? De decir, yo no me voy a prender en la locura de la agresión política a Sí, por cualquier ahora. precio.
por ahora viene cumpliendo. Sí. Hasta Rodríguez Larreta tuvo que levantar el tono varias veces para lograr mayor visibilidad, pero María Eugenia Vidal no entra en el juego de la agresión. Y ahí está Rodríguez Larreta peleándose sobre todo con Patricia Bullrich, ¿no? O sea, me parece que es la pelea más fuerte porque si Mauricio Macri va a competir o no, desactiva automáticamente lo que es Horacio Rodríguez Larreta y Patricia. Pero los dos pelean, aunque Patricia Bullrich pelea por el ala más dura, los dos pelean por quedarse con este símbolo que es el PRO, ¿no? Hay que ver qué es lo que sucede allí. Pero nos pasamos ahora al radicalismo, porque de estos solo del radicalismo hay 3 candidatos. Ayer contábamos que en Juntos por el Cambio ven candidato a Facundo Manes, candidato a presidente. Hoy Julio Bárbaro dice va a ser un radical, hay que ver quién es. Pero está también Alfredo Cornejo, que quiere ir más por el medio, ¿no? Que no quiere tanta grieta y demás. Y un Gerardo Morales que es más alineado al gobierno también, ¿no? Que se lleva bien, que sabe convocar a lo que esto quizás Julio Bárbaro decía, que hay que, ya con antiperonismo no se gana la elección. Yo veo una condición entre Morales y Cornejo de similitud, que es que ambos han confrontado con Macri. Con Macri en el gobierno y hoy también con Macri siendo uno de los líderes de la oposición. Y esa es la ventaja del radicalismo, ¿no? Sobre todo para competir con el kirchnerismo. Cuando el kirchnerismo o Alberto Fernández salga hoy a decirle a Mauricio Macri lo que hizo, lo que no hizo durante su gobierno, pueden decir que en el gobierno obviamente eran aliados, pero eran críticos. El más libre de todos en ese aspecto es Facundo Manes. Claro, sin dudas, porque es un outsider total y directamente puede decir yo no tenía nada que ver, ni siquiera era parte en ese entonces de la política. Aparece Elisa Carrió, ¿no? Que, ¿otra vez? Y sí, que siempre se está retirando, pero en vez de retirarse quiere ser, compite, no compite. Bueno, ojo con Elisa Carrió porque quizás deja el retiro espiritual y se prende en una ¿Habrá recibido posible alguna candidatura. señal? Bueno, puede ser estaba también. delicada de salud en un momento, no Pero sé, Roa. ¿te acordás que siempre en las campañas ella dice yo me voy a correr, estoy dedicada y después se sube? Después se sube a las campañas, quizás bendiciendo a algún candidato. Hay que ver si le gusta alguno de estos candidatos, ¿no? Porque también tiene que dar la bendición. La coalición cívica no va a tener candidato en esta pelea porque es uno de los 3 partidos que integra Juntos por el Cambio. No va a tener candidato a presidente. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa con Elisa Carrió. Y el otro, que es importante sobre todo, no solamente para él, sino para todos Juntos por el Cambio, es Ricardo López Murphy. Mira vos, aparece en la grilla. Aparece en la grilla y quieren que aparezca en la grilla. ¿Por qué? Porque funcionaría como un tapón posible para Javier Milei. Él y Bullrich tapan el sector Milei. Claro, entonces dicen, sería bueno incluso los radicales o también desde el PRO que compita Ricardo López Murphy, porque recibe algunos votos de los liberales, puede tener un discurso que nosotros claramente no lo podemos tener, sobre todo el radicalismo, y nos genera votos a nosotros. Mañana nos vas a contar los pros y los contras de todos los candidatos que están en danza, Todo. debilidades y fortalezas. Déjame que diga una cosa. Sí, dale. Históricamente, los radicales son 5, ¿eh? López Murphy se llama Ricardo Hipólito. Claro. ¿sí? Y Elisa Carrió, claro. Bueno, ahí la viene tenés. del radicalismo, ¿no? Señores y señoras, hoy vamos a cerrar el programa con Rosario, que va a hacer un desfile para vos, que estás del otro lado. Mirá esas patitas. Mirá, Marce. Nos vamos juntas, ¿sabés por qué? Porque llega ya Vivi Canosa. Eddie, te dejo acá hoy, ¿eh? Sí, me voy con la Jerry, vamos. Sí. Chao. Nos vemos mañana a las 19.